¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por Canal 13 para todo el país. 20 en punto. La República del Paraguay, 32 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Jorge, muy buenas noches a la audiencia. Arrancando un domingo más y hoy debate, ¿verdad? Vamos a debatir un poco. Candidato al Senado. Senadores, algunos partidos, algunos... Casi, no podemos tener todo, ¿verdad? Pero de 4 sectores diferentes. Del Sí. UNAC, Patria Querida, ANR y el Frente Guasú. Frente Guasú. Vamos a ver si la próxima semana podemos traer a otros sectores también, a ver si vienen. Faltan 42 días para las 40 yo calculé, ¿por qué 42? ¿Cuánto? Yo 20, 43. 12 y 41. Porque ¿Qué más puede pasar en estos días? ¿Qué más? Encuestas. La guerra de las encuestas. Yo no sé, yo veo las encuestas, veo las denuncias de fulano se equivocó en tal cosa, Mengano, Efraín se torció el tobillo, fulano, Santi respiró fuerte, fulano... No cambia el voto, eso no cambia el voto de la gente. O sea, y después otra vez el tema de la burbuja, esta es la mediática, de las redes, como si las redes marcaran algo. Si las redes marcaran algo, sí. declaramos o nomás recorrer, toca hablar con la gente, la caminata. ¿Y cuál es la percepción? Vamos a hablar con candidatos que yo supongo que todos los días están en contacto con la gente, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el reclamo? ¿Están pendientes? ¿Es determinante esto que se publica en las encuestas? El tema del debate, el famoso debate, suma, no suma, se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Cambia algo. Cambien algo. Va a conocer más un candidato y va a decir, la pucha, mira, fulano, qué interesante haya sido que el candidato fulano en el debate me hizo cambiar mi forma de pensar. Yo ya no veo más esa película hace rato en ningún canal de cable. Bueno, le presentamos a nuestros invitados. Vamos acá, por la derecha. Por la derecha, por supuesto, siempre por la derecha. Y vamos, mira Hugo Richard. Y después seguimos. Porque ahí te das a propósito te hizo. Jorge Oviedo Mato, ¿cómo estás? Todo bien, Jorge. Buenas noches, Pipo, y a los demás panelistas. Y lógicamente a la gente de producción, a la gente que estuvo detrás nuestro varios días acá para que podamos estar en este hermoso programa. Vuelve el UNAC. El UNAC nunca se fue. Pero no tiene representación en el Senado. Sí, está usurpada nuestra banca por un liberal, por Abel González. Esa banca le pertenece al partido UNAC. Y aprovecho públicamente para agradecerle a la gente de Patria Querida, que fueron los únicos que se preocuparon en presentar un proyecto de ley para que la banca, cuando deja un titular, por más que no tenga el suplente, por la Constitución habla de 30 suplentes, se le convoque al suplente de ese partido que ahora está vigente. Ese cuidado vienen a hacer para este periodo, no para el que termina ahora. Pero en este momento el UNAC tiene una banca. Yo renuncié, me sometí a la justicia, fui absuelto por un audio que nunca existió, y cuando pretendí recuperar la banca que le corresponde al partido UNAC, le encontré a un usurpador que cambió de opinión, Abel González. El UNAC tiene una banca en el Senado. ¿Y pensaba recurrir a alguna instancia internacional o algo así, buscar un resarcimiento para el partido por todo el tiempo? Una pregunta ya que estamos... Y yo creo que no, Pipo, porque al final va a ser la ciudadanía la que va a tener que pagar la deshonestidad política de algunos senadores. Porque yo fui electo por más de 50.000 votos y se reunieron 23 y me iban a cortar la cabeza si yo no renunciaba. Así funcionó el Senado. Después se dieron cuenta que se iban ahí todos y cerraron la canilla. Porque ahí el más lerdo le gana corriendo marcha atrás a la avestruz carrera. Ahí hay gente con audios pidiendo cargo en la aduana. Ahí hay gente que pagó con cheques de empresas que dice que no conoce, se compraron autos y cuadros y siguen siendo senadores. Y resulta que yo en un audio de 8 segundos, que nunca apareció, porque la fiscala nunca presentó su celular para peritar, porque metían un congelador para que se enfríe y pueda usar, yo estoy afuera 2 veces. Y la banca UNAC está ocupando un senador que yo no creo que sea senador del Partido Liberal. Esa es la verdad. Fidel, vamos a seguir sobre eso. Fidel Zavala, candidato al Senado por Patria Querida, actual senador. ¿Qué tal, Fidel? Hola, Jorge. Pipo, un gusto. También para la gente acá que nos acompaña, para el equipo técnico. Ustedes están en Patria Querida, una percepción mía, cabalgando más sobre los cargos plurinominales, en la campaña, digo, propiamente, ¿verdad? Están más... Así mismo, ¿no? De hecho, a ver, nosotros tomamos la decisión de ir para la concertación, cargo presidencial, ¿verdad? De hecho, no se dio, pero corrimos por fuera con lista propia, ¿verdad? Para los cargos plurinominales, ¿verdad? Y así venimos trabajando, ¿verdad? Cada uno en su sector.
respetando un poquitito las particularidades de cada región, ¿verdad? Permitiendo a las bases regionales, ¿verdad?, de que puedan hacer los acuerdos que consideren necesarios, siempre sometiendo un poco al partido. También está con nosotros Hugo Richer, senador del Frente Guazú, candidato lista 40, ¿verdad? ¿Cómo está, senador? Bien, ¿cómo están ustedes acá, los panelistas? Buenas noches. Saludo a la audiencia. Bien, bien, bien. Acá estamos volviendo del interior y llegando casi ahora. Sí, justito. Pues, ¿cómo es lista 40? El otro día te pregunté, pues, me genera una duda. ¿Están en esa lista quienes apoyan la candidatura de Euclides, la dupla Euclides-Jorge Querey, y también la de Efraín? Así es. En la lista 40 estamos todos. Estamos todos y todas. Encabeza la lista 40 el compañero Fernando Lugo. Y en la chapa presidencial tenemos la disidencia, como ya hablamos varias veces. Hay compañeros, compañeras que están con la concertación y un grupo de partidos con senadores que apoyamos la dupla de Euclides Acevedo, Jorge Querey a la presidencia y vicepresidencia de la República. También está, le están cambiando su micrófono. Ahí está, Oscar Tuma, ¿está? No, todavía, vamos a volver enseguida. Nos quedamos con Hugo Richer todavía. El tema, a ver, la semana pasada se armó un debate, vi que Leo Rubín usó sus redes y hablamos nosotros con Kencho. ¿Qué pasó con el hijo de Fernando Lugo? Se fue, habló con Lugo, Ángel, y él después dio declaraciones a un medio de prensa y él se refirió, porque a mí me pasaron textual, ni siquiera fue una publicación de un medio local, sino de un medio argentino, donde supuestamente Lugo le dijo, nosotros no vamos a acompañar la candidatura de Efraín, a quien lo habría considerado un traidor por lo que ya sabemos que sucedió en junio del 2011, lo del juicio político. Eso está corroborado. Yo he visto las declaraciones de uno de los hijos del senador Lugo. También después he visto una desmentida de él. Sí, por eso te pregunto. He visto ambas cosas. En el tema de Fernando Lugo yo he tomado una decisión. Y varias veces hablé contigo, pero últimamente hay demasiados pronosticadores. ¿Se dice la palabra? ¿Existe la palabra pronosticador? Sí. Gente hace pronóstico, pero hace pronóstico a favor de uno y a favor del otro. Entonces yo ya yo dejé de opinar sobre el tema porque hay gente que ya física y mentalmente le invalidaron a Fernando Lugo. Hay otros que creen que va a venir a recorrer todo el país en campaña electoral. Y ninguna de las dos cosas. El presidente Lugo está en un proceso de recuperación interesante, realmente increíble, y todavía tiene que tener un proceso de recuperación. Él va a volver al país, no sé si esta semana o la próxima, y él dirá en todo caso qué es lo que él piensa. Pero yo no voy a jugar ya ese partido de ser uno de los intérpretes, que hay tantos, de lo que piensa Fernando Lugo y qué va a decidir Fernando Lugo. Ya esperaré que venga él. Parece como que realmente yo noto en el grupo de ustedes, por lo menos vos, Kencho, Querey y Sixto, como que les molesta más a nivel personal ese manoseo, ¿verdad? Como que tocan a tu amigo y están usándole y está enfermo y en vez de protegerle, le usan y eso es lo que más miedo. Pero mira, Pipo, sí, a mí personalmente, no voy a hablar en nombre de nadie, me molesta. Yo he visto gente que se fue incluso hace 3, 4 meses y al salir frente a la clínica, fotos, qué sé yo, acá le visité. Yo también estuve con él, pero nunca hice ese tipo de cosas. Por eso digo, porque ustedes nunca hicieron nada. Él es un convaleciente. Es una persona en un gran proceso de recuperación. Y hay que respetar eso. Primero está la salud de las personas. Primero está la persona, la salud. Después veremos realmente, y creo que él, las condiciones de su recuperación. Es una persona lúcida. Se habla con él. Yo la última vez hablé con él 45 minutos. Habla de manera lenta, pero responde, pregunta. Y yo creo que eso es lo importante. El resto ya vendrá después. Y él tiene que seguir su proceso de recuperación y después veremos qué hacer.
Claro, pero no usarle como... Yo en ese sentido soy muy cauto, soy muy respetuoso de su proceso de recuperación, que es lo único que realmente importa. Yo creo que él va a venir, va a hacer seguramente campaña electoral vía redes sociales, que me parece a mí, pero es una opinión mía, ¿verdad? Y así como está, él ya participó en las 3 sesiones del Senado, él está en plenas condiciones para asumir la banca el 1 de julio en el caso de que sea electo, cosa que estoy seguro que va a ser electo. Así es que ese camino es el que hay que seguir. Después veremos qué opina él sobre el resto de las cosas que se debaten. También le saludamos a Oscar Tuma, candidato al Senado por el Partido Colorado. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Tipo, a todos los panelistas, un gusto estar acá en tu programa. El tema de las encuestas, cuando se miden los cargos plurinominales, ¿se puede creer en eso? Es muy difícil. Es muy difícil por el hecho de que las muestras se hacen sobre 1.000 o 2.200 casos. Quiere decir de repente que a cada departamento le puede tocar 20 o 30 casos. Es muy difícil tomar el parámetro en torno a esa cantidad de casos en las candidaturas que vos decís. Es más fácil, lógicamente, tomar mediciones en cuanto a la presidencia de la República que en los cargos a diputado y senador. Igualmente yo creo que hay una tendencia sobre todo dentro del Partido Colorado, una estructura que fortalece ciertas candidaturas, y creo que en gran medida muchos de esos candidatos están con ese porcentaje por lo que te dije, ¿verdad? Hay candidatos que tienen un peso importante a nivel de estructura, hay candidatos a senadores que fueron gobernadores, entonces es una estructura permanente, una estructura que está al servicio de ese candidato, por lo tanto podemos hablar que en algunos casos sí, pero creo que es muy difícil dar una radiografía sobre todas las otras candidaturas fuera del Partido Colorado dentro de lo que hoy yo estoy viendo. Te ponen 45 y te dice acá está, acá no está, por lo que te dije, por la cantidad de muestras, es muy difícil. Ahora, hay una cuestión, Dan, ahí que se dio, creo que se habló en Fuerte de Guazú, que no sé quién era el 40, ¿verdad? Pero se dio con ustedes, se dio en el Partido Colorado, que el 9 de la lista 9, ¿cuándo era usted? El Orlando Pérez, que número 8, el lista 8, el 1 de la lista, el 2 de la lista 8. Hay como que la gente ya no entiende bien cómo votar. Y eso a la hora también, decir cómo va a hacer una encuesta si la gente no sabe ni bien cómo hacer ese voto cruzado. Decir, voy a buscarle a fulano en el 36. Complicado, ¿verdad? Hay una realidad. Tenemos que ser sinceros, o sea, la primera elección que vamos a tener a nivel nacional son con este nuevo sistema, con urnas electrónicas que a mucha gente asusta. No sé, indirectamente hay una presión en el momento que entras a votar todo apurado. Entonces, lógico que hace muy difícil la elección en ese sentido, porque requiere el elector mucho conocimiento en cuanto a las candidaturas. O sea, al momento para poder elegir vos tenés que tener conocimiento de quiénes son los candidatos. Y estaba hablando de 45 senadores dentro del Partido Colorado y así sucesivamente dentro de los otros partidos. Entonces la gente va reteniendo a las personas más conocidas en muchos casos y los que tienen una mayor estructura. A ver, quiero más aclararle, le queremos sacar el jugo a ustedes, ¿verdad? Queremos irnos 2 horas, o sea, tenemos tiempo, viste que tenemos mucho tiempo, hasta las 10 queremos irnos, estamos por Unicanal, estamos por Canal de Aire, por Canal 3, entonces de todo podemos hablar. Viste que a veces algunos hablan más y el otro día me reclamaron, habló más fulano, y entonces tenemos tiempo nosotros, queremos aprovechar ahora que estamos en este periodo electoral y hablar de todo un poco. Oye, Mato, el tema de las encuestas, ¿cómo ves vos? Bueno, en el 2018 la única encuestadora que acertó fue ATI. Yo recuerdo que Capri decía que Marito iba a ganar por el 17%, había otro que le daban el 23%, y ATI fue la única que acertó y había dicho en aquel entonces de que Marito sí ganaba, iba a ganar máximo por el 4%, y terminó ganando por el 3,5%. Hoy ATI está dando unas encuestas que para mí son creíbles. Yo tengo una encuesta del 2018, boca de urna de senadores. Esta es una encuesta de, no sé en cuál de las cámaras. Ahí está al frente, está bien. Acá. Donde el Partido Colorado en el 2018, encabezado por Horacio Cartes, tuvo el 25,8%. La lista 2 de Blas Lanzoni tuvo el 18,9%. Lista 40, Fernando Lugo, 6,8%. Jorge Oviedo Mato, 4,9%. Esto es boca de urna, no es encuesta. Fidel Zavala, 4,3%.
Pachaquería amaneció con 3 senadores, yo amanecí solo. En la mesa nos robaron todo. Ellos tuvieron mejor control. Nosotros, lastimosamente, no tuvimos en control y nos robaron. Pero hoy eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la máquina imprime el acta de resultados. Los componentes de mesa van a firmar el acta de resultados que va a imprimir la máquina. O sea que... ¿Y vos vas a tener uno en cada local para que te nosotros manden? vamos a tener apoderados por local de votación. No solo eso, se va a entintar el dedo, se va a dejar la impresión dígito pulgar y tengo entendido que los padrones van a tener la fotografía de cada elector. No, eso todavía parece que no. Eso no. Están estudiando. Para Ojalá. hacer trampa pueden ir para todo mundo y Ojalá. decir que soy yo. No, pero se van a cuidar mucho más los componentes de mesa. Aparte, ¿cómo hacían? Terminaba el acto eleccionario y ellos transcribían en un acta de triplicado los 3 componentes y ahí se repartían los votos de los demás. Hoy ya no, porque la máquina imprime el resultado y el acta y ellos tienen que firmar. Es su responsabilidad, es una carga social que ellos están asumiendo los componentes de mesa. Nosotros estamos súper tranquilos y la gente ya sabe. Yo siempre le digo a la gente, a nivel mitad de votar candidato Tangares, a nivel de votar candidato Pasacalles, a nivel de votar candidato Gigantografía, a nivel de votar candidato Pejendúa, Radio Pepe de Chatele, Pejondovil, o Pocopen de Pore, Votorecao. Marao, Beta, Votoriré. No le voten a los candidatos que le ven solo en figura y no vienen a tocarle la mano para pedirle el voto y a escuchar sus problemas. Está bien ¿Para que le vean figura, pero que se le toque la mano. Claro, que tengan la gigantografía que quieran los muchachos, pero hay que ir a tocar la mano. La gente ya no es tonta, quiere por lo menos contar su problema. Y los problemas que tenemos en el país, acuciantes. Yo estoy recorriendo, a mí me faltan 5 departamentos para completar todo el Paraguay. Me falta Concepción, Canindeyú, Cazapá, Guairá y Amambay, que voy a hacerlo ya en 10 días, termino eso. Yo estuve en 3 departamentos este fin de semana recorriendo. Yo no me quedo, yo no soy candidato de Facebook, a mí me gusta salir a tocar la mano. Así es que yo creo que vamos a tener un buen resultado y a lo mejor vamos a mantener esto o vamos a mejorar si Dios quiere. La figura obvio sigue presente. Súper presente. Increíble. A veces nosotros decimos, ¿será que la gente se acuerda? ¿Dónde nos vamos? Ayer estuvimos en Misiones, estuvimos en Santa María y entramos, había un torneo en una de las líneas y salió una señora de una casa a decirnos, a Apeulino o Ocay Ushendie, anota esa canela, ese carneja o hueruacoche. Trajo su carnet y nos mostró una señora allá en Santa María, en el fondo, en una de las líneas. Lino Viejo recorrió todo el país. Yo diría, casa por casa, él habrá hecho todo el país. ¿Dónde nos vamos? Encontramos. Estuvimos en el parador ahí de Villa Florida con el señor Andrés Éter, a quien aprovecho para enviarle un saludo. Él la misma cosa, me mostró fotos con el general, su carnet, un reloj que le regaló Oviedo. Oviedo es un fenómeno. Acá hubieron 2 grandes políticos que tenían que haber sido presidente de la República. Luis María Argaña y Lino César Oviedo. Lastimosamente ninguno de los 2 no llegaron, pero esos eran los grandes patriotas que tenían que llegar. Fidel Zavala, a ver, qué difícil debe ser para Patria Querida hacer campaña o formar parte de una concertación donde hay referentes, donde ustedes tienen diferencias, pero ideológicas tan marcadas, tan bien definidas. ¿Cómo congenian con eso? A ver, nosotros en conducción se tomó una decisión, ¿verdad? Yo creo que cada zona tiene una particularidad. Pongo el caso y el ejemplo de Itapúa, Encarnación, ¿verdad? Donde se hizo una alianza. En aquella oportunidad ganó el intendente de Encarnación, Luis It, ¿verdad? Hoy es una alianza, ¿verdad? Es una persona, candidato liberal, Javier Pereira, ¿verdad? Ex intendente de Camburetá, muy bien posicionado, ¿verdad? Con muy buena aceptación, con muy buena gestión, que es importante. Creo que fuimos muy claros nosotros, Patria Querida, cuando dijimos nosotros vamos para la concertación, ¿verdad? Que finalmente, ¿verdad? En la interna de la concertación es una competencia. La gente entendía que es una alianza. Finalmente uno va compitiendo por ese espacio, ¿verdad? Y dejamos libres, ¿verdad? Los cargos plurinominales para que la gente vaya haciendo las alianzas convenientes en los departamentos, en los diferentes departamentos del país, ¿verdad? Lógicamente esto, vamos a decir, en algunos lugares se interpreta de una manera, en otros se interpreta de otra manera, ¿verdad? Pero finalmente lo que uno tiene que entender es de que tenemos que buscar nosotros políticos efectivos que solucionen los temas estructurales, aquellos que tengan una visión de Estado, dejarnos un poco de la
politiquería a la que venimos nosotros siendo sometida, el clientelismo, el prebendarismo, ¿verdad? Y yo creo que cada caso es particular para eso, Jorge. Sí, la pregunta siempre es esa, Fidel, el tema, cuando vos tenés que ir a pedirle su voto para presidente a tu votante, porque vamos a ser realistas, o sea, yo creo que hubo 2 periodos de patria querida bien marcados. Uno, el primero, Pedro Faúl, el liderazgo de Pedro Faúl, que le llevó a una buenísima representación parlamentaria, y segundo, un periodo, no sé si te gusta o no te gusta, el de Fidel Zavala. O sea, tu figura fue convocante nuevamente para que atrás tuyo entre un montón de gente que yo no conocía particularmente, la mayoría de Villarejo le conocía, ¿verdad? Pero después de la concejalía, pero al resto no se le conocía mucho. Y de repente hoy Fidel Zavala, hay una ley Zavala, Riera, hay un estandarte que tienen ustedes que pueden estar de acuerdo o no en desacuerdo, no estamos a discutir eso. Y vos le estás pidiendo de repente a tu votante de Fidel Zavala, no quiero decir que a lo mejor no te gusta el personalismo porque no es el estilo, ¿verdad? Pero hay un personalismo ahí. Votar por fulano, pero ¿cómo que fulano, Fidel, si él dice que no le gusta tu ley, que hay que cambiar tu ley? ¿Cómo se trabaja eso? A ver, yo fui muy claro en mi posición en defensa de la ley 1, ¿verdad? Cuando se habló de este tema, digo, nuevamente estamos atacando algo que solucionó, ¿verdad?, un problema que tenemos a nivel país, ¿verdad?, que finalmente nunca podíamos nosotros conocer el autor intelectual, ¿verdad? Porque finalmente acá había mucho arreo, mucha mentira, mucha promesa, muchos políticos metidos, ¿verdad?, y principalmente en épocas de elecciones, de donde saltaban las invasiones. Yo senté mi postura, ¿verdad? Yo creo que esa ley vino a traer, vamos a decir, beneficios, ¿verdad?, paz, y vamos a seguir trabajando para nosotros solucionar el tema de fondo, ¿verdad?, que es el tema de catastro, el tema de registro público, el tema del ordenamiento territorial en materia de titularidad de la propiedad, ¿verdad?, tanto en tierras públicas como en tierras privadas, ¿verdad?, para que no haya más discusión al respecto. Tenemos que atacar esos problemas de fondo, por un lado. Me preguntas a mí si yo voy pidiendo, no, yo creo que está claro, ¿verdad? Cada uno hoy, nuestro candidato no está en carrera, cada uno es libre de optar por uno u otro candidato o más candidatos, porque existen más candidatos, vamos a decir, en este debate presidencial, ¿verdad? Estamos enfocados. Hoy le crucificaron a una chica en Cordillera porque decía que votaba Santipeña. En 2 partidos, bueno, eso es un tema, vamos a decir, particular de ese lugar. Grupo. Claro, de ese grupo, ¿verdad? Y entiendo, respeto, ¿verdad? Hay alianzas que se hicieron en otros departamentos, ¿verdad? Y siguen corriendo, ¿verdad? Yo estoy trabajando por mi candidatura, ¿verdad? Como yo siempre le digo, ¿verdad? Elijan ustedes al presidente de su agrado, ¿verdad? Y le llego con un mensaje: si nosotros creemos de que este país es presidencialista, yo creo que nosotros estamos equivocados. Este país es parlamentarista y el Parlamento tiene la gestión de ser contralor, de ser gestor, eso es lo importante, ¿verdad?, de los reclamos ciudadanos, porque finalmente los parlamentarios, ¿verdad?, los políticos suben y se olvidan, ¿verdad?, de los reclamos, no solucionan los temas estructurales, pierden el contacto con la ciudadanía, ¿verdad?, y creo que esa es una realidad, ¿verdad? Entonces yo le digo, elijan, busquemos el candidato que tenga finalmente un testimonio de vida detrás, busquemos el candidato que tenga la voluntad de solucionar temas estructurales, busquemos el candidato para que efectivamente busque y pueda llegar, escuchar a la gente, porque si nosotros recorremos departamento central, ¿verdad?, todos los asentamientos que tenemos, existe un problema feroz de titulación, existe un problema feroz de consumo de drogas, existe un problema feroz de microtráfico, existe un problema feroz en materia de salud, ¿verdad? Y son temas que tenemos que salir nosotros y solucionar estos tipos, ¿verdad? Entonces, como cuando yo digo, ¿verdad?, elijan el candidato sagrado, ¿verdad?, pero busquemos nosotros y trabajen, ¿verdad?, trabajen, porque finalmente el Parlamento, ¿verdad?, yo digo, no es un país presidencialista, es parlamentarista. El Parlamento puede poner y quitar presidente de la República, está demostrado en la historia, puede colocar y quitar ministros de corte, puede quitar y colocar miembros de las diferentes cámaras, ¿verdad?, fiscales, motor generador de leyes importantes que pueden solucionar temas estructurales que nos vienen acuciando hace mucho tiempo. El tema es que acá la gente no se ocupa, ¿verdad?, de los temas estructurales. Vamos a hablar nosotros temas estructurales, hablamos recién de tierras, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros de la caja de jubilaciones, vamos a hablar nosotros de la superintendencia de pensiones y jubilaciones, vamos a hablar nosotros, ya no quiero más hablar del tema de salud, de educación, que está más que comprobado, ¿verdad?, y históricamente postergado, ¿verdad? Hace poco el ministro Zárate, ¿verdad?, pide más recursos, o sea, más impuestos para recursos, sí, para educación. Yo le digo,
no estoy en desacuerdo en que los chicos estudien, en que tengan merienda escolar, almuerzo escolar, en que tengan libros, en que los maestros se capaciten, en que las escuelas se reparen. El tema es de que este modelo está fracasado. Tenemos que replantearnos todo este tema. Y yo te quiero comentar un poquitito una historia, ¿verdad? Cuando recién nosotros llegamos, el primer año del mandato de Mario Abdo Benítez, se reparten los kits escolares en tiempo y forma. Por ahí sobraron cerca de 200.000 kits escolares. Pero hacemos el pedido de informe, pero de repente vamos y nos vamos enterando de que para que la escuela tenga que funcionar, reciba los rubros para reparación, reciba el rubro para el docente, tiene que tener un mínimo de alumnos, ¿verdad? Y teníamos escuelas con alumnos fantasmas. Nos enteramos de que docentes, cuando son trasladadas, llevan su rubro y reciben ese rubro más el rubro nuevo, y los padres de la región, de la sociedad donde ellos viven, de la comunidad donde ellos viven, tienen que ir a pedir, ¿verdad?, al Ministerio de Educación y Culto un nuevo rubro, ¿verdad?, para que esa escuela pueda seguir funcionando. Y yo siempre pongo como ejemplo, y estoy cansado, ¿verdad?, quien conoce Paraguay, Santa Rosa la Guaraí, 35 kilómetros de largo, hoy se está uniendo con la colonia Río Verde, por 2 cuadras de ancho, ¿verdad? Tiene escuelitas, en vez de tener grandes centros educativos con profesores de calidad, con buses escolares como funcionan en Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, ¿verdad?, donde nos va a salir mucho más barata, ¿verdad?, esa educación. Nosotros tenemos que volver a replantearnos todo esto, ¿verdad? Entonces, y podemos seguir hablando largo del tema, ¿verdad?, pero realmente acá nosotros tenemos que ver los temas estructurales, y la gente me dice, es imposible de solucionar. Yo le digo, es mentira, tiene condiciones de solucionar. Nosotros tenemos ejemplos, ¿verdad?, de instituciones que eran el común denominador de las instituciones públicas, ¿verdad?, y se quitó la política de por medio, se armaron las instituciones técnicas, se sentó el sector privado a ser contralores. Ustedes conocen cómo funciona el SENACSA. Paraguay no existían las estadísticas mundiales, ¿verdad? Llegó a ser 6º portador del mundo, ¿verdad? Hoy estamos 10º, ¿verdad? El presidente de la OIE, que tiene 50 años más de antigüedad en relación a la OMS, que se encarga de la salud animal a nivel mundial, es un paraguayo. Paraguay está bien conceptuado, ¿verdad? ¿Y cuándo caímos? ¿Verdad? Cuando se comenzó a meter la política de nuevo, ¿verdad? Porque el interés es la medida de la acción. A ver, Hugo Richard, ¿cómo ustedes le explican a la gente un sector del Frente Guazú con Euclid y el otro sector con Efraín? Y ahí le escuchaba a Sixto Pereira decir, nosotros no acompañamos el proyecto porque ahí está la representación de la derecha con esta chica, ¿cómo es? Núñez, Soledad. ¿Cómo le explican a su gente que un grupito parece que es como que poner huevos en 2 canastas distintas? ¿Cómo le explican eso a la gente? Nosotros en primer lugar salimos a hacer campaña por la lista 40. Ahí estamos todos juntos. Y como dije antes, tenemos incidencias sobre el tema de la dupla presidencial. Porque tiene que ver con lo que decía el senador Zavala recién, y voy a tratar de explicar tu pregunta desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque acá, yo creo que acá Tuma, el señor Guido Mato y el senador Zavala, ellos coinciden en muchas cosas. Seguramente el que no coincide con ellos soy yo, acá soy absoluta minoría, pero está bien, ese es parte del debate. Eso es lo que tenemos que debatir justamente, ¿verdad? Lo que decía el senador Zavala es muy importante desde el punto de vista del problema estructural que tiene el país. En donde no estamos de acuerdo es en cómo resolver ese problema estructural. Y tal vez esa misma discusión se da cuando me preguntas el tema de la concertación o el tema de Euclides y Querey, cómo nosotros encaramos ese debate. El Paraguay es un país que puede crecer 4%, 5%. En la época del gobierno Lugo se llegó a crecer 14%. Al año siguiente se creció 10%. Nunca el país llegó a crecer de esa manera. En el promedio, el Paraguay creció 4 o 5%. Ahora, para este año, se pronostica de vuelta 4 o 5%. Pero este es un país justamente por el problema del modelo y el problema estructural que se decía acá. Crece la economía, crece el Producto Interno Bruto y crece la pobreza y crece la desigualdad. Notable contradicción. En donde no estamos de acuerdo es en la salida de este problema. Porque en el Paraguay, 3.000 familias, más o menos,
3.000 familias tienen la riqueza que se produce en el Paraguay. En manos de ellas están las tierras, en manos de ellas está la gran producción, los bancos, las financieras, y el resto del país, en un altísimo porcentaje, que es más del 50%, no accede a la salud, no accede a la educación. Pero ese es un problema estructural. ¿Cuál es el problema central de esto que estamos hablando? Y que hay que darle no solamente con la Concertación o con Euclides Querey, con el Partido Colorado. El Partido Colorado es el que condujo al país a esta situación. El Partido Colorado es un partido en descomposición y que carece de un proyecto político para avanzar en una salida a este problema. Este es nuestro país en donde la gente dice que defiende la propiedad privada, pero la gran mayoría de los habitantes del Paraguay no pueden acceder a la propiedad privada. Notables, ¿verdad? Porque cuando se dice, yo creo que la ley Herrera-Zavala es exactamente la representación de lo que no hay que hacer en un problema en donde la gente quiere propiedad, sea propiedad privada o propiedad social, y no puede acceder a la propiedad. Entonces, esa no es la solución. La gente, finalmente, ¿ustedes creen que el pueblo paraguayo, en el desarrollo de su nivel de conciencia, el campesino paraguayo, las familias campesinas, ¿ustedes creen que reclama, por ejemplo, que las tierras sean como los soviets, como se suele decir? No, no es así. Reclama la propiedad, el acceso a la propiedad. El problema es que el modelo que defiende la propiedad privada no les permite acceder a la propiedad. Notable esas contradicciones. Pero esa contradicción viene de un pensamiento absolutamente oligárquico, y lo digo como parte del debate político, no como una acusación, en donde no quieren resolver un tema central. Porque el problema de la reforma agraria no es el problema de la tierra. El Partido Colorado distribuyó tierra a mansalva en el Paraguay. De hace décadas, en la época de la dictadura, distribuyó acá, en todas partes. No, el problema de la tierra, de acceso a la tierra, es para cambiar el modelo productivo en el Paraguay. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es la tierra, el acceso a la tierra para producir, pero es fundamentalmente, eso tiene que estar vinculado al fortalecimiento de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de la industrialización del Paraguay, y para eso es importante el Estado, no el mercado. El mercado vendrá después, pero el Estado es el que tiene que direccionar el cambio de modelo en el Paraguay. En el Paraguay, en este momento, ahora que estamos acá hablando, acá hay un vaso de agua, acá hay una copa de vino, y hay 700.000 compatriotas que tienen hambre. Docaruy. Andocaruyo o de ocarú salteado. Ese es el drama del pueblo paraguayo. ¿Cómo resolvemos esto? No tenemos acuerdo. No hay acuerdo porque además no hay debate en ese tema, ¿verdad? Se invoca mucho la ley y la mayoría, el 70% de los trabajadores y trabajadoras del Paraguay no ganan el sueldo mínimo. Se invoca la ley, se reclama la ley para que se cumpla con el salario mínimo con los trabajadores y trabajadoras. No, ahí no hay la misma cosa. No hay el mismo plagueo sobre ese tema. Este es un país sobre un modelo injusto que se construye con la actitud impune del Partido Colorado en el gobierno y de otros partidos que igualmente se callan ante ese problema estructural. O de lo contrario, coincidimos en que hay un problema estructural, pero no coincidimos en la solución al problema. Yo acabo de decir, tierra, reforma agraria, pequeña empresa, mediana empresa, industrialización. Yo quiero debatir sobre ese tipo de... A ver, vamos a cerrar este bloque con Tuma y a la vuelta a la pausa volvemos contigo, Fidel. ¿Te parece? Dale, sobre ese tema, porque hay cosas que yo me gustaría aclarar. Oye, espérame, cierro esta parte. Oscar Tuma, yo siempre escucho, por los años que tu partido, el Partido Colorado, estuvo en el poder, todo se le tira la culpa al Partido Colorado. Yo creo que ese es el error de la oposición. Por eso el Partido Colorado sigue vigente. La oposición tiene un discurso simplista de decir la culpa de los males del país es el Partido Colorado. Primero de todo, el Partido Colorado es un partido institucional. Y habrá gente corrupta, como habrá gente, y estoy seguro que hay mucha más gente decente.
así como hay en el partido de Hugo y así como lo hay en todos los partidos, así como lo hay en el deporte, así como lo hay en la propia iglesia. O sea, la corrupción está arraigada en toda la institución. Entonces, cuando la oposición dice el mal de nuestro país es el Partido Colorado, yo creo que el Partido Colorado es el partido que de alguna manera genera estabilidad a la República del Paraguay. La verdadera oposición del Partido Colorado al gobierno es el propio Partido Colorado. Y eso se percibe, eso la gente percibe. Por eso, te repito, el Partido Colorado sigue siendo poder. Porque están los opositores, pero los opositores de discurso, que cuando realmente tienen que generar cambios, no trabajan en esos cambios. Ahora, yo coincido, sí, tenemos que cambiar. Hay errores dentro de una conducción política tan grande como el Partido Colorado y decir que no, pues es absurdo. Claro que sí, pero tenemos la virtud de ir renovando o tratar de ir subsanando esos errores. Y en el discurso, la gente percibe, te repito, que cuando ocurren situaciones como ocurrió la pandemia, las voces más escuchadas fueron las voces disidentes de actores políticos del Partido Colorado. Son los que reclamaron, son los que exigieron justicia, son los que reclamaron investigación, pero una reclamación genuina, no una reclamación exclusivamente con fines políticos. Entonces yo creo que es injusto cuando se dice el Partido Colorado es el culpable. En todo caso hay que identificar a las personas y por otro lado yo creo y te sostengo que cuando las papas quemaron en este país, el Partido Colorado supo poner estabilidad y orden en el país. 20:36, hacemos la primera pausa, 29 grados la temperatura en Asunción. Pausa, venimos enseguida. Hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Basa te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprobarán en el día, así de rápido y fácil. Contacta al 618-7070 o ingresa al bancobasa.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Basa, cuando quieras estamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatch. Precios increíbles, con las cuotas más bajas y además sin entrega inicial. Celular Samsung A04S, 64 GB, antes 18 cuotas de 186.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 104.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Le agradezco a Gilardini por la camisa y por el saco. Muchas gracias, Gilardini, moda italiana. Gracias. Y después agradecemos lo que estamos comiendo. Yo le puedo agradecer a don Julio Misache. Sabía que iba a decir. Yo no sé. Bueno, Derlis Maidana se suma a la mesa. Derlis vino de Misiones, ¿llegaste de dónde? ¿De San Juan, San Ignacio? ¿Dónde viniste? Muy buenas noches para vos, Jorge, Pipo, a los señores senadores, a Jorge, ex senador, a Oscar, ex compañero de la Facultad de Derecho. Vine hoy de Yutí, departamento de Cazapá. Estuvimos haciendo una gira desde ayer por San Pedro del Paraná y hoy venimos a participar de este lindo debate que ya estuve siguiendo detrás de cámaras. Claro, a mí pues me dijeron que a lo mejor vos no llegabas, entonces nosotros queríamos juntar 4, pero al final, viste que es impredecible a veces estos encuentros políticos, ¿verdad? Entonces por eso hoy estamos así en esta situación. Ya hay quórum. Claro, pues Richard, pues hay una desigualdad, y ¿se entiende? No, ¿verdad? Queríamos asegurar, pues, porque él a lo mejor llegaba o no llegaba, por el final llegó, ¿verdad? Entonces que no en el queríamos... Partido Colorado históricamente siempre hubo gente que estuvo hacia el otro lado, hacia la izquierda. En la década del 20, en la época de Blas Garay y en adelante. Después se cortó ese proceso. Sí. Oviedo Mato, ¿por qué estás tan serio? ¿Algo te preocupa? ¿Estás inquieto? En una no se ríen los de No, no. Teníamos prohibido lo antes por el general. Con razón. ¿Estás serio No, viendo papeles? ¿Qué es lo que vos querés mostrar? ¿Tenés una bomba? Me dijo, ¿qué? No tengo ni una bomba. Estoy escuchando a todos los panelistas con mucha atención y todos están contando el problema. Nadie cuenta la solución. Y hay un dicho que dice, cuando tu opinión no es solución, tu opinión es un problema, dice. Le escuché al senador Richard, con quien yo coincido. Él dice, no, ustedes tres coinciden, no coinciden. No, el general Oviedo decía, la Paraguay, Penorecoy, tan geográfico como te tambuere, jota llorela y geografía, decía el general Oviedo. Y él hablaba de la industrialización de la soja. ¿Por qué tiene que ir la soja, por ejemplo, en estado natural y no industrializarse en el país? Porque el ideal del general era cooperativizar a los campesinos. No solamente darle tierra, le entregar 2 o 3 gallinas, una asada y tiene que competir con gente que tiene 4 o 5 tractores. No. Tenemos que ayudarle a los campesinos. Él habló de que
acá hay una copa de vino, dice un vaso de agua, y hay 700.000 paraguayos con hambre. ¿Cierto? ¿Dónde está la solución? En la única ley importante de la República del Paraguay. En el Paraguay existe una sola ley que todos los parlamentarios deberíamos de habernos dedicado. Nosotros lo hemos hecho y hemos logrado muchos avances. Él habló de que están pasando hambre muchos campesinos. ¿Y cómo puede decir que los parlamentarios aprueban 400 millones de guaraníes de compra de bocaditos para cada institución del Estado? Porque el presupuesto pasa por ellos. El presupuesto lo aprueban ellos y está aprobado. Él me dice, no, yo le voy a mostrar que sí, le voy a mostrar con institución y todo. No me refiero al no en ese sentido. Usted, Rodrigo Mato, comete el mismo error. Es como si todos los parlamentarios votaran eso. Atentamente yo te escuché. Vamos a alcanzar tu turno. Vamos a llegar. Yo tengo muchas cosas para mostrar de los que también dicen socialistas, que hablan de los sueldos de la tercera edad, pero resulta que fueron los que vetaron la ley de la tercera edad. Fue en el gobierno de Lugo se vetó la ley de la tercera edad. Él no quiso que cobren los abuelitos y las abuelitas la ley de la tercera edad. Acá yo traje. Yo me manejo con documentos. A mí me gusta hablar con documentos. Yo no hablo por hablar. Ahora, ¿cómo puede ser que vengamos a hablar de hambre, falta de salud? En estos días una chica tuvo una criatura en un piso, en un sanatorio, en un hospital del Estado. Claro que va a ocurrir. Claro que no va a ocurrir si no hay insumos. Claro que va a ocurrir si en el presupuesto se antepone 14 millones de dólares para guardia de seguridad privada entre ellos y IPS. ¿Qué necesidad hay de que haya guardia de seguridad privada en IPS? ¿Acaso y con las hacías Oceta o Cañí? Las hacían o Jopitas Anuá o Cuerajanua. Oye, mondata la pojapio. No, hay más remedio en el IPS. 14 millones de dólares aprobados. Le pido disculpas a Richard. A lo mejor no, él no aprobó. Este Parlamento aprobó este presupuesto. Nosotros en el PGN 2017, 2 senadores, éramos con el senador Bóveda, logramos quitarle 50.000 millones solamente a una institución, al IPS, y redestinamos para compra de remedios oncológicos. Por eso dije, hay muchos problemas. ¿La solución dónde está? ¿Qué es el presupuesto general de gasto de la nación? Dame un tiempito, Jorge, y después mejor ya no hablo más en todo el programa. ¿Por qué lo hace? Es como cuando papá y mamá se sientan y dicen, bueno, ¿vos cuánto tenés tu sueldo este mes? Y mi sueldo es 2.800. ¿Y vos cuánto vas a juntar? Y dice el marido, yo un 4 millones, 6.800. Bueno, empecemos a hacer nuestro presupuesto. ¿Cuánto es nuestro alquiler? 1,5 millones. ¿Cuánto es para la comida? Tanto. ¿Cuánto es para el colegio de la criatura? Tanto. ¿Cuánto es para el pasaje? Tanto. ¿Cuánto es luz, agua, teléfono? Tanto. Y van haciendo su presupuesto. La misma cosa el presupuesto general de gasto de la nación. Pero ¿qué pasa? Un presidente patriota tiene que sentarse con sus ministros y decirle, bueno, ministro, empieza con el ministro de Industria y Comercio, venga, ¿cuál es su presupuesto? Y empieza a mirar. ¿Por qué usted me pone acá compra de vehículos 0 kilómetros para usted y para sus viceministros? ¿Por qué usted me pone acá telefonía celular? ¿Por qué usted me pone acá almuerzo? ¿Por qué usted me pone acá lleno de viajes al exterior? No, lleve de nuevo su presupuesto y traiga de nuevo. Vaya, haga como si fuera que para su casa. Ese es un presidente patriota. Y cuando pasa ese sedazo, sí pasa. Y nunca hay respeto porque nadie le respeta al presidente. En todos los gobiernos ocurrió eso. Los ministros apenas se va el presupuesto al Parlamento, ellos son los primeros que se van a pedir que se les recargue. Ellos no le respetan al presidente. ¿Qué tiene que hacer? Es específicamente el senador, porque el diputado presenta, pero el que decide es la Cámara de Senadores. Ahí se tienen que recortar los gastos superfluos. ¿Cómo puede ser que se esté gastando 47 millones de dólares de seguros médicos solamente para la Corte Suprema de Justicia? 336.000 millones de guaraníes. Si quieren le voy a decir la empresa y todo que fue adjudicada. No puede ser. Y hay gente que está teniendo hijos y está muriendo en los asientos por esta nueva peste que hay. Entonces, gente, ¿cuál es la solución para el país? Para todo lo que hablamos, para la falta de tierra, para la industrialización, para ayudar a los campesinos, para la escuela, para que no, en Santa Rosa del Aguaraguí no haya más escuelita. Yo conozco Santa Rosa del Aguaraguí. Quiero aprovechar para mandarle saludos a una profesora de Iribucuá. ¿Conoces Iribucuá? Conozco. Iribucuá, de apellido Portillo. Una casa de madera tiene la profesora y su hija en este momento está haciendo un curso
de especialización en Rusia. Imagínate por el que quiere. Con pocas posibilidades, ella está en Rusia, la hija, haciendo una maestría en ciencias ambientales. Bueno, vamos a ver al presupuesto. Acá está la solución para el país, Pipo. Jorge, acá está. Audiencia, acá está la solución. Esto es lo que tenemos que cuidar. ¿Y cómo tenemos que cuidar? Así como cuidamos la casa. Nosotros no vamos a cocinar un guiso a la noche y vamos sentando con 4 de nuestros hijos, papá, mamá, vamos a servirnos, vamos a servir las 3 y uno se va a quedar mirando sin comer. O comen todos los hijos o no come nadie. O todos los paraguayos tenemos seguro médico o no tiene nadie. O todos los paraguayos se le compra vehículos 0 kilómetros con plata del Estado o no se le compra a nadie. Claro que hay excepciones. Ande, ambulancia, patrullera, claro que hay que hacer eso. Seguridad privada, yo no digo que se les vincule a esos pobres prójimos que le hacen parar 12 horas en el IPS, le pagan un sueldo mísero y el que lleva la mejor tajada es el dueño de la empresa de seguridad. No, yo no digo que se les vincule. Incluso va a costar la mitad si se le incluye en IPS y se va a ahorrar dinero. Hay muchas formas de solucionar. Te voy a dar otra cosa que me causa, para no decir hasta gracia me causa. ¿Cómo puede ser que carguen en el presupuesto y permitan que un presidente del ferrocarril, Carlos Antonio López, esté cobrando 30 millones de guaraníes mensual y no existe ferrocarril hace más de 20 años? Yo cuando tenía 10 años, ahora tengo 56. Cuando yo tenía 10 años yo me iba a salir de mi papá de Itapúa, me iba en tren y funcionaba el tren. Y llegaba a Posada y cruzaba hacia Posada el tren de Paraguay. Hoy es una tapera, una guarida de gente adicta, una guarida de gente que duerme en los pasillos. Tiene una cantidad de funcionarios. ¿Por qué por lo menos nos mandan limpiar y pintar el primer ferrocarril de Sudamérica? Está cobrando 30 millones. Acá está. 19 millones su dieta, 5 millones su gasto de representación y 5 millones su responsabilidad en el cargo. ¿Responsabilidad de qué si no es ferrocarril? Así se juega con el presupuesto, mi querido Richard. Yo no digo que sea, no digo que sea Zavala tampoco. Derli no puede ser porque él no está. Entonces, gente, diputado, ya sé, pero Senado el que define. Senado es realmente el que define. Entonces, gente, ¿qué tenemos que hacer? De acá sale la solución. Si nosotros hacemos un presupuesto austero, real, realizable, va a sobrar dinero. En el 2018 yo le presenté a cada colega un dossier donde le decíamos cuánto teníamos que quitar de todos los gastos superfluos. Llámese bocadito, llámese viaje al exterior, llámese seguridad privada, llámese compra de vehículos 0 kilómetros para los directores y miembros del consejo de los entes del Estado. Llámese, así como dije, telefonía celular que baja incluso hasta las secretarías generales totalmente gratuito. Y ahorramos más de 124 millones de dólares al año. La cantidad de cosas que se puede hacer con eso. O sea, si el presupuesto nos sentamos entre todos los partidos, dejamos de lado toda la ideología. Yo me adhería a lo que dice Rich, me adhería a lo que dice Zavala, a lo que dice el Partido Colorado. Pero este papel es el que va a solucionar. Porque acá va a sobrar la plata. Y si acá administramos bien y hacemos un presupuesto real y realizable y dejamos de joder con el tema de que viene un presupuesto inflado del Ejecutivo y los muchachos en la Cámara así lo ya están esperando para ver a quién le van a colocar. Y viene el ministro y dice, yo te voy a aprobar pero vos me vas a cargar tanto para mi gente, me vas a poner tanto de recategorización para mi gente. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de seguridad privada no se le da ese fondo a la Policía Nacional y que cubra todas las instituciones? La Policía Nacional no tiene combustible en su patrullera. El personal tiene que comprar para su proyectil. Ellos tienen miedo hasta disparar porque saben bien que tienen que comprar proyectil. Así de mal estamos. Y hay lugares donde se está despilfarrando plata. O sea, este es un país rico, pero mal administrado. ¿Quiénes son los responsables? Los parlamentarios. Yo no asumo, porque cuando yo estuve, hice y logramos, y yo no puedo mentir, se puede revisar el presupuesto. 3 años de seguido le entregamos el dossier a los 42 colegas, 43 colegas, porque vos y yo teníamos. Y le decíamos, vamos a quitar a estos señores y vamos, las famosas consultorías externas, 100 millones de dólares al año,
¿Para qué poner un ministro del Ejecutivo si él ha contratado otra vez una consultoría? Quiere decir que él no sabe su trabajo, que renuncie, poner un técnico que realmente. A ver, Fidel, le quería responder algo puntual y después algo más concreto a Richard. Sí, así mismo, ¿Puedo Jorge. comer los bocaditos? Ya de luego ya me gustaban por los lados. Pregunto. No, pues esto en el sector privado no tiene nada que ver con el Estado. Pregunto. Vale. A ver, A ver, yo estoy de acuerdo acá con lo mencionado recientemente, porque el presupuesto general de gasto de la nación es la ley más importante que nosotros tenemos, ¿verdad? Y se maneja con mucha arbitrariedad, vamos a decir, ¿verdad? Realmente hace falta ser más responsable. Y a eso hay que sumar, ¿verdad? La calidad del gasto público. Acuérdense que el informe del BID dice que nosotros gastamos mal cerca de 1.800, 2.000 millones, ¿verdad? Eso salió, ¿verdad? De dólares. A esto tenemos que sumar nosotros la deficiencia de la Subsecretaría de Estado y Tributación en el cobro de los impuestos. Tenemos cerca de 50% de evasión. O sea, hay muchas cosas para mejorar. Y estos son temas estructurales. A eso yo me refiero, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos en el panel anterior, ¿verdad? Y con todo respeto a los partidos tradicionales, porque hay muy buena gente en los partidos tradicionales. Yo soy de Tracción Liberal. Pero también el esquema anterior no permitía de que las buenas personas llegasen, ¿verdad? Y me acuerdo que las internas que tenían los partidos tradicionales eran un montón de movimientos, 2A, 2B, y la gente quedaba en los lugares rezagados, la gente buena y entraba con expectativas de poder entrar y cambiar, ¿verdad? Pero finalmente no se perfilaban, no llegaban, ¿verdad? Estado de esto, ¿verdad? Situación de esto, años de gobierno, ¿verdad? Es cierto, el Partido Colorado, en su mayoría, ¿verdad? A cargo del Ejecutivo, ¿verdad? Y con mayor cantidad de representantes parlamentarios, ¿verdad? Son los responsables de lo bueno y de lo malo. Lo malo, este estado de cosas que nosotros tenemos, entre ellas la corrupción, que derivó en falta de institucionalidad. Y ahí es donde nosotros siempre decimos, señores, la necesidad no tiene colores. Nosotros tenemos que llegar a solucionar los temas estructurales, vuelvo a decir. Pero nosotros estamos hablando recién del tema de las tierras. Yo le decía, catastro y registro público, ¿verdad? 2 compartimientos estancos. Uno funciona dependiendo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Resabio el impuesto inmobiliario, catastro, y el otro depende del Poder Judicial, ¿verdad? Y hacen a las tierras y siguen habiendo problemas. Y en la Constitución dice, ¿verdad? Claramente, y habla sobre el tema del acceso a la tierra. El Estatuto Agrario, ¿verdad? Habla claramente sobre el acceso a la tierra, ¿verdad? En el 2002 se cambia el Estatuto Agrario, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Claramente, y si nosotros miramos lo que es el INDER, acá nosotros hablamos de reforma agraria. ¿Qué reforma agraria? 85 años de reforma agraria, 1.350 colonias a nivel país, solamente 300 tituladas. El gran negocio, venta derechera de políticos de turnos. Ahora se están repartiendo el Chaco paraguayo. ¿Quién es el que paga el plato roto? ¿Verdad? ¿Por qué no ordenar la casa? ¿Por qué no ordenar el tema de la famosa Comisión de Verdad y Justicia sobre el tema de las tierras malavidas? Es decir, estos son los verdaderos propietarios. ¿Por qué no dejarle en paz a aquel productor chico, mediano o grande que trabaja en paz, ¿verdad? Y que efectivamente todo el mundo pueda incorporarse a la cadena de valor, ¿verdad? A través de sus tierras, ¿verdad? Nosotros presentamos un proyecto para solucionar el tema estructural, DINACARE, Dirección Nacional de Catastro y Registral, ¿verdad? Donde decía, señores, catastro y registro se unen en una institución, hay 3 pilares, ¿verdad? La dirección de catastro, la dirección de registro, la dirección de regularización. Eso no quiere decir blanqueo, ¿verdad? Regularización es si Hugo y yo tenemos un problema de 1 metro, ¿verdad? En el lindero, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo que eso se quede así porque históricamente así nos manejamos, ¿verdad? Y queremos ir ante la dirección de catastro, a la parte de regularización que va a funcionar como un centro de arbitraje, ¿verdad? Y vamos a poner en orden nuestras tierras. Hugo tiene necesidad de vender, ¿verdad? Para hacer frente a cualquier necesidad que le pueda surgir. O yo quiero colocar como garantía ante un crédito. Dale esa posibilidad a la gente. Y si hay algún problema judicial, sale de ese ámbito y se da al ámbito judicial, que es el ámbito que tiene que solucionar normalmente, ¿verdad? Todo lo que haya en materia jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, ahí en esa dirección de catastro y registro público se sentaba como contralor del sector privado. Se sentaban los escribanos, se sentaban la asociación de topógrafos, se sentaban. Acá tenemos que comenzar a solucionar estos temas, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos hay necesidad, y vamos a diferenciar lo que es una necesidad habitacional, porque yo conozco muy bien el Paraguay y recorro 3,5 millones de hectáreas en manos de la agricultura empresarial y 3,5 millones de hectáreas, ¿verdad? En manos
tierras públicas, en manos de pequeños productores, de los cuales casi el 70%, informe del CIR del INDER, no son beneficiarios de la reforma agraria. Casi el 70%. ¿Y eso qué es? Especulación, derechera, venta derechera, nuevos invasores. Es más, INDI, una muestra de corrupción de lo malo que ocurrió, gobierno Colorado, ¿verdad? Sin querer hablar mal del Partido Colorado, ¿verdad? Porque tiene excelentes personas. El problema es que las personas buenas, ¿verdad? Aquellos que tienen y tendrían que solucionar los temas estructurales no llegan. Aquellos que tengan que tener la visión de Estado no llegan. ¿Verdad? El INDI compra título, pero no compra tierra, trata de aterrizar justamente en Itaquirí, una de las pocas colonias que tiene el INDER titulada, todos pequeños productores y todos paraguayos. Ese es el estado de situación que nosotros nos encontramos. La estafa permanente, ¿verdad? Por la falta de institucionalidad, ¿verdad? Cuando aparecen los famosos solucionadores de problemas o los gestores. Y nuestra gente que no entiende, ¿verdad? Termina pagando 1,5 millones acá, 2 millones acá, y así le van desanimando a la ciudadanía. Y quiero ser, ¿verdad? Más claro todavía y retrucar un poco a lo que dijo Hugo Richard, ¿verdad? Quien más repartió tierras fue el Partido Colorado, sí. Y el que menos tierras repartió fue el gobierno de Fernando Lugo. Y el que más conflicto generó en materia de tierras, ¿verdad? Pudiendo solucionar, fue el gobierno de Fernando Lugo, motivo por el cual se le hizo el juicio político. Entonces, en la retórica nosotros, nuestros discursos, ¿verdad? Queda muy bien, ¿verdad? Pero creo que nosotros tenemos que llegar a profundizar. Cuento una historia, cuento un caso. Nosotros fuimos con el ministro Ramírez Candia, en algún momento lo visité en el Poder Judicial, le digo, ministro, usted está en un lugar de, vamos a decir, de poder, ¿verdad? De toma de decisión, nosotros estamos en el legislativo, no te pido nada, no quiero que vos entiendas que yo vengo a pedir algo para solucionar a un grupo de gente de una comunidad que se llama Toro Cangüe, ¿verdad? Que está asentada hace años en la colonia, se expropió, era una alcoholera alemana, se pasó al INDER, algunas fincas no se pudieron pasar porque quedaron los representantes legales en Alemania y ya no quisieron más, se les expropió. A pesar de eso, aquello que se expropió no se pudo transferir a los pequeños productores. Y aquellas fincas que tenían problemas, ¿verdad? Trabajamos nosotros con, después de haber hecho toda la consulta jurídica, si podían volver a los dueños originales y a través de la figura del uso capión, ¿verdad? Dar solución, ¿verdad? Para que esas familias puedan acceder a esas tierras, a esos títulos, ¿verdad? Y salió favorable, y le salió 0 guaraní para el Estado y 0 guaraní para los pequeños productores, ¿verdad? Más que los gastos judiciales. ¿Quién se opuso a eso? Gente del Frente Guazú, fue mi querido amigo Sisto Pereira, ¿verdad? Me armó una manifestación, yo pensaba que me iban a colgar. Presentamos el proyecto para que se recuperen las tierras de Antevi. 252.000 hectáreas se expropiaron, 130.000 quedaron para el parque, después otras tantas para el distrito de Bellavista. 100.000 hectáreas están en manos de políticos y de narcos, ¿verdad? Y ese dinero fue con todos los recursos de todos los paraguayos porque salieron de los impuestos y se terminó de pagar ahora. Esa gente está ocupando sin pagar impuestos mobiliarios, sin pagar un alquiler para las tierras del Estado, sin nada. De ahí el INDER podía quitar a $1.500 la hectárea por 100.000, 150 millones de dólares, pagar todas las deudas y salir a titular masivamente a todas las colonias paraguayas. No lo quieren hacer. Es un negocio traficar con las necesidades de la gente carenciada. 3 temas ya tenés, Hugo Richard, en tu ronda después cuando Varios te toca. frentes. A ver, Derlis, siguiendo un poco la lógica, yo coincido en gran parte de lo que dice, todos coincidimos para eso hoy, lo que dice Oviedo Mato y el senador Fidel Zavala, de que todo pasa por el Parlamento. Sin embargo, hoy, Pipo, el Parlamento, siempre decimos, hay mayoría opositor. La famosa dictadura de los 23, ¿verdad? Que hicieron un montón de cosas. Mayoría ¿verdad? opositora, pero alianzas... Pero hoy, bueno, define la dictadura de los 23 que siempre dicen, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Así es, Jorge. Yo creo que la Constitución del año 92, como veníamos del gobierno del presidente Stroessner, se le dio muchas facultades muy amplias al Parlamento Nacional, casi un gobierno parlamentarista. Pero independientemente de muchas cuestiones que yo estoy de acuerdo con Jorge en el tema del saneamiento del gasto público, también depende mucho de la voluntad del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Yo me acuerdo en la época del presidente Horacio Cartes, con la plata que se le pagaba
en publicidad de las binacionales a pequeños y grandes medios de comunicación. Se hizo, por ejemplo, el barrio San Francisco. Se implementó la tarjeta magnética que tenía cada ambulancia 44 millones de guaraníes de fondo. Entonces ya no había necesidad de molestarle al intendente o a cualquier otra persona o hacer polladas, porque ya tenía su combustible esas ambulancias. Se compraron ambulancias de la marca Land Rover de primer nivel. Land Cruiser. Land Cruiser, perdón, de primer nivel para uso de varios distritos del país. Se amplió el programa de la tercera edad, manejando. Estos son sin empréstitos. La tercera edad tenía 70.000 beneficiarios. Santiago Peña, ministro de Hacienda, llega a 250.000. El programa Tecoporá, que es la creación del gobierno del presidente Nicanor Duarte, fruto de 13.000 beneficiarios, hoy tiene más de 150.000 beneficiarios. Entonces, las viviendas que en el gobierno 2008-2013 se habla mucho de la sensibilidad social, se hizo 6.500 viviendas y en el quinquenio posterior se hicieron más de 30.000. O sea que todos los gobiernos tienen sus defectos y virtudes, tienen sus aspectos positivos y negativos, pero depende mucho de la voluntad política, y en ese sentido nosotros estamos tranquilos porque tenemos al mejor candidato presidencial, el que conoce cómo se gasta y se gasta bien cada guaraní del Estado paraguayo. Cuando Santi estuvo ministro de Hacienda no tuvimos un solo escándalo de corrupción al frente de esa Secretaría de Estado. Es más, veo siempre los debates y nadie le ataca porque sabemos que su desempeño al frente de esa institución se ajustó siempre a los preceptos legales. Entonces, creemos que hay soluciones estructurales como la modificación de la ley de la reforma fiscal para permitir que haya menos evasión, para que el Estado recaude más, para que pueda cumplir con sus compromisos. La ley de nuevas garantías mobiliarias, en el sentido de que hay muchísima gente en el Paraguay que no tiene tierra y no puede acceder. La distribución de la tierra, coincido con el senador Hugo Richard, es muy injusta en el Paraguay, y más del 90%, creo que el 95%, el 10% de la población maneja el 90% de la tierra. Entonces muchos paraguayos no tienen acceso al crédito, no tienen el Banco de Fomento, el crédito agrícola de habilitación, realmente no cumplen su cometido de asistirle a los menores favorecidos. Es más, el Banco de Fomento desde el gobierno del presidente Nicanor fue subiendo, y hoy el gobierno del presidente Carter, del presidente Lugo, hoy es una institución muy solvente que tiene muchos recursos, pero aún así no le puede asistir por trabas burocráticas a los pequeños productores. Y tengo también una pequeña divergencia respetuosa acá con el senador Zavala, en el sentido del tema del almuerzo escolar. Yo he sido gobernador en mi departamento y en el 2014 en Misiones implementamos el almuerzo merienda escolar en el 100% de la escuela, que continuó el gobernador Carlos Arrechea, y ha sido una experiencia exitosa, y hoy nosotros queremos eso replicar en todo el país. ¿Cómo vamos a hablar de jornada extendida, doble escolaridad, si los chicos realmente no comen o se tienen que ir al mediodía a sus casas? Entonces, eso también ha permitido que la deserción escolar haya bajado. Y sí, el Ministerio de Educación, bajo muchos gobiernos, tenemos que ampliar eso, también no cumplió su cometido, pero tenemos esa hoja de ruta de mejorar la parte educativa. Y en la salud yo creo que hubo avances en todos los gobiernos, pero ahora lastimosamente no hay medicamentos. El IPS es un nido de corrupción y lo hemos denunciado. Coincido con Oscar Tuma, acá el compañero, de que nosotros muchas veces somos también la oposición. Cuando la oposición tiene 23 votos en el Senado, otra vez es el Partido Colorado quien es gobierno y oposición a la vez y denuncia los más grandes atropellos y hechos de corrupción. Entonces vamos a seguir en esa línea, tenemos un candidato presidencial, repito, de primer nivel, y estamos seguros de que, y también por último cerrar, de que el Partido Colorado va a presentar la mayor renovación de sus cuadros en el Senado. En el gobierno Cubas Argaña, 1998 metimos 24 senadores.
Hoy creo que el partido está como mínimo meter 22 senadores. La Junta Municipal de Asunción, el ejemplo, teníamos 12, fuimos a 15. Más de 400 nuevos concejales en todo el país, 18 nuevas intendencias. Entonces, el Partido Colorado, de esos 22, 23, solamente 5 o 6 van a ser los mismos de siempre. 17, 18 van a ser nuevos, con nuevas visiones, deseosos de hacer algo y demostrar su capacidad en el Parlamento Nacional para ayudar al presidente de la República. Y por último, también esas políticas de Estado que plantea acá Jorge Oviedo. Coincido de que terminan las elecciones y tenemos que sentarnos todos juntos y ver qué podemos mejorar en la salud, qué podemos mejorar en la educación y dejar de hacer obstrucción y prepararnos en el 2026, cuando vengan las elecciones municipales. Ahí cada uno presenta su proyecto, sus candidatos, pero hagamos una pausa por el bien del Paraguay para que mejoremos esta situación terrible que estamos viviendo. Cerramos esta ronda y vamos a la pausa, Pipo, ¿te parece? Sí. Hugo, Richard, adelante. Tengo varios frentes. ¿Quiere hablar más largo? Vamos a la pausa. Si quiere hablar más... No. Voy a tratar de ser sintético. Dos cosas. Primero, si le llegamos a coincidir, si el senador Oviedo Mato es electo y yo soy reelecto, muchas de las cosas que él dice vamos a votar juntos. Solamente le quiero decir que él fue parlamentario, fue presidente del Congreso. Cuando él dejó de ser parlamentario, nosotros hemos aprobado, por ejemplo, por lo menos en el Senado, una ley muy importante que hace lo que él dice. Cuando él dejó de ser parlamentario, nosotros presentamos con gente de varias bancadas, no solamente de una bancada, y se eliminaron algunos privilegios insostenibles para parlamentarios. Al año siguiente que él dejó de ser parlamentario, no hay más combustible, que antes creo era un cupo de 5 millones de guaraníes más o menos. No hay por ahí más seguro médico, de ahí por ahí más bocaditos. Eso logramos después de que él haya sido parlamentario, ¿verdad? En esta legislatura. En esta legislatura. ¿Tenía que salir Oviedo Mato para que se apruebe eso? No, estoy poniendo, a ver cómo se dice ahora, el hilo del tiempo, así creo que se dice. El hilo del tiempo. Y hay una cosa en la que yo dije antes, digo ahora y sigo sosteniendo el tema de la estructura del presupuesto general de gasto de la nación. Este modelo del presupuesto viene en la época de la dictadura de Stroessner. Cada año él lo lleva, pues, maquillaje, se toca acá, un número acá, y sigue exactamente el mismo modelo. Alguna vez tiene que haber una fuerza política mayoritaria en el Congreso que cambie el modelo de presupuesto general del Estado de la Nación. Y tiene que cambiar en función, yo incluso creo que va a ser difícil todavía llegar a que sea quinquenal, difícil todavía, pero por lo menos un presupuesto que dure 2 años y medio, que le lleve al Senado y a diputados a discutir 2 veces el presupuesto general de gasto de la nación, pero en función a un proyecto de desarrollo. Ahora que se va a discutir Itaipú, estamos hablando de un promedio más o menos de $1.000 millones, más de lo que tenemos de ingreso ahora, que puede recibir el Paraguay. ¿Cómo se va a hacer el presupuesto ahora en función a eso? Ese es un gran debate político, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que hay que cambiar la estructura del presupuesto general de gasto de la nación. Primera cuestión en relación a lo que decía el señor Oviedo Mato. Senador Zavala, nunca hubo reforma agraria en el Paraguay. Repartir tierra no es reforma agraria. El Partido Colorado repartió tierra de una manera absolutamente prebendaria, con muchas tierras mal habidas de por medio, que nunca fueron investigadas. El Senado aprobó el año pasado la formación de una comisión nacional para la investigación de los mecanismos para la recuperación de las tierras mal habidas. ¿Se acuerda, senador? Somos firmantes. O para ir a... Hoy UPB la proyecto, porque no le interesa a la mayoría, ni al poder político. Senador Zavala, el gobierno Lugo y nosotros estuvimos 3 años 7 meses en el gobierno. Repito, 3 años 7 meses.
En 3 años, 7 meses el gobierno Lugo hizo lo que el Partido Colorado en 60 años, en muchas cosas, muchos errores hemos cometido, ¿eh? Pero hicimos cosas que el pueblo hasta ahora no se olvida. Las de Saray y la gente. Lugo tiempo de la gente. Cuando se refiere a la salud, a la gratuidad de la salud, que no es realmente gratuidad porque la gente paga con impuestos, ¿verdad? Que una forma de distribuir los impuestos para combatir la desigualdad, eso se hizo en el gobierno Lugo. Ahora es tiempo de ya pongan la reforma agraria, porque ya pongan la reforma agraria, tenés que enfrentarte al poder político, al poder económico, a todo el poder. No teníamos fuerza para hacer eso. Es más, ese mismo poder es el que nos echó del gobierno. Con la esquelita que hizo acá el señor Tuma, llamado libelo acusatorio, que fue al Senado, el señor Vío Mato era presidente del Congreso y nos echaron del gobierno. Porque esa es la realidad. Repito, 3 años, 7 meses. Pero volviendo al tema para no ser muy largo. Fíjense lo que viene ahora, que no se discute. El 35% y algo más del Producto Interno Bruto está en este momento empeñado en la deuda que tiene el Estado paraguayo, que este año, según el presupuesto general de gasto de la Nación, ya se va a pagar cerca de 1.000 millones. Y así se va a ir pagando todos los años. ¿Cómo ustedes creen que vamos a encarar el desarrollo nacional? La solución de los grandes problemas nacionales, salud, educación, seguridad, trabajo, ¿verdad? Con la corrupción que hay, con la evasión impositiva que hay. Y al mismo tiempo, resulta que nosotros tenemos el 9.7% de presión tributaria. ¿Cómo? Dígame cómo. Los otros países de la región tienen 18 o 20% de presión tributaria. Acá con el cuento de que las inversiones van a venir con el 9% y el 10% de presión tributaria. No vengo las grandes inversiones. Este es el país que tiene la tasa más baja de inversión en la región. ¿Quieren subir los impuestos? Para 3.000 personas. No para los impuestos para los trabajadores, para la clase media, ni para los profesionales. No, para ellos no. Pero sí hay 3.000 personas que pueden aportar mucho más en impuestos de acuerdo a lo que están, a su acumulación económica y a lo que están ganando. Pero no a la gente en general, a los, no sé, profesionales, periodistas, trabajadores, no para ellos. Ni han de hoy a pagarle impuestos todo el día. La gente como pague o pagarle impuestos, o que ya pagamos 10% de IVA, peca, ellos ahora. Adiós. Todo el país. Un 10% injusto. Un impuesto indirecto absolutamente injusto, porque el que gana los millones de guaraníes paga 10%, y el que gana, cuando va a comprar algo, ¿verdad? Y el que gana 30 millones de guaraníes también paga 10% de impuesto indirecto cuando va a comprar algo. Esa es nuestra principal base de recaudación impositiva. Hay que cambiar el modelo. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en todos los problemas. Hay hambre en el Paraguay, hay problemas de la educación en el Paraguay, hay problemas de salud en el Paraguay, hay problemas de tierra en el Paraguay. Nunca se hizo la reforma. Pero te puedo interrumpir un chiquitito. Sí, cómo no. Yo creo que cuando nosotros decimos, hay que aclarar, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a diferenciar entre presión y carga tributaria, ¿verdad? 1, ¿verdad? 2, cuando nosotros decimos la presión es 10, yo te digo, espera un poco, no es 10, es bastante más que 10, ¿verdad? Vamos a discutir después algunos números, algunos hablan de 20, 25. Yo quiero hacerte ese de que más, el que más gana tiene que pagar más, y eso ocurre. ¿Sabes por qué? Porque el 50% de las recaudaciones que tiene el SET provienen del IVA. Y el otro 50% vienen de aquellos que ganan más. 65% del IVA. Bueno, y entonces el 35% viene. 65%. Y tiene que, a ver, porque si vos ganaste, pagas renta. Si vos tenés distribución de utilidad, o sea, si vos tuviste renta, pagás distribución de utilidades. Vas a pagar distribución de utilidades, ¿verdad? Y después van en otros impuestos. Lo que pasa es el concepto y la definición tributaria es diferente. Quiero terminar nomás. Y cuando hablamos de carga tributaria, la gente dice, yo te digo, y los impuestos departamentales, y los impuestos municipales, y los impuestos indirectos, ¿verdad? La ineficiencia del Estado que nosotros tenemos, y los impuestos indirectos que nosotros tenemos porque el Estado no puede colocar la ruta, no puede colocar la luz y lo tienen que hacerlo. Lo que decir para terminar mi intervención, y voy a lo que decía el señor Sola. El problema, senador, es que todo, en cualquier país del mundo, con mucho gusto uno pagaría
Contra una impuestos. contraprestación. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Un problema. Va a ser donde debe pagar impuestos y resulta que no tenés salud. Y el Estado Porque tiene dos finalmente mecanismos para cuando hablamos- recaudar. Termino. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de corrupción, decimos que nuestra plata es la que se roba. Nuestra plata, la gente, la plata del pueblo es la que se roba. De los impuestos es que se roba. Sí, el Estado no genera Porque nada. no hay contraprestación, no hay por en salud, no hay por en educación. Ese es el fracaso del modelo de hace 60 años que conduce, Ahí yo no voy a estamos de decir acuerdo. el Partido Colorado y me voy a meter al pueblo colorado. No, de ninguna manera. Acá el pueblo colorado vive mal igual que un... Pero antes de esos pueblo 60 años, ¿se vivía mejor el otro modelo, 40 años gobiernos liberales? No, bueno, ahí vamos a entrar en una discusión que vamos a empezar de la guerra del 70. No. Si vos querés entrar, con mucho gusto. Yo tengo la impresión, la seguridad de que la independencia del Paraguay terminó en 1870, pero eso ya no llevaría demasiado lejos. Estamos hablando de ahora. Ahora, senador. Entonces, de ahora. Sí. Y termino. Ese tema de las tierras que decía el senador Zavala cuando citaba el tema de Anteri, las 2 millones y pico de hectáreas que es del Estado paraguayo son tierras públicas. ¿Sabe qué? Está en manos de gente que no debería de ocupar esas tierras. Bueno, a ver, No, termino. dale, Hugo. Esas tierras, Pero ahí igual donde- que la de Anteri, el Estado paraguayo ahora vamos en base de cuerda. Permitime, Jorge. Al crimen organizado que está en esas tierras, a la mafia que está en esas tierras, a la gente vinculada con el tráfico de droga que está en esas tierras, el Estado tiene tierra del Yo Estado. estoy de acuerdo que se recuperen las tierras Entonces, el malavías, Estado porque tiene no que ir a- solamente de la dictadura, porque después de la dictadura también ocurrieron los casos. Por eso hablo de las 2 millones y medio de hectáreas Pero que son cuando tierras nosotros vamos a expropiadas que hacer- están en manos de otra gente. Vamos a ser justos con nuestro discurso, ¿verdad? Sí. Porque el estatuto agrario, ¿verdad?, permitía que extranjeros pudiesen acceder a tierras públicas. Así vinieron los Bueno, pero- inmigrantes japoneses, está bien, pero yo- que militares pudiesen acceder a tierras públicas. Pero ¿verdad? yo me Y estaban refiero a los otra lotes cosa. ganaderos en la oriental, que eran Pero 4.000 senador, yo hectáreas. me refiero a otra cosa. que puede Me ser- refiero a gente que está usurpando las tierras públicas, que se compraron con el dinero Pero, del en pueblo ese- paraguayo. pero del eso impuesto se del hizo pueblo paraguayo. antes y se hizo después, y yo te puedo asegurar que son los Paraguayos y vicios que nosotros extranjeros tenemos. que están usurpando En esas ese tierras. sentido estamos de acuerdo, pero cuando Ok. nosotros damos el discurso, Hugo, Sí. ¿verdad? Yo digo, vos te recibías del cuartel, te daban la baja y te decían allá tenés 20 hectáreas y te querías producir. Ese era el estatuto agrario hasta el 2002. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que juzgar con la misma vara hasta el 2002 y con una vara diferente a partir del 2002. Pero que no sea- no A ver, discuto para de que hay cerrar, tierras tengo que ir a la malavías. pausa, tengo que ir a la pausa. Cerramos contigo, Oscar. ¿Cómo todo esto que estamos debatiendo, cómo, yo siempre digo, la descripción de los problemas que tenemos en nuestro país somos de memoria, sabemos, ¿verdad? Con lo que decía hace rato también Oviedo Mato, cómo trabajamos para ir solucionando, porque si no damos vuelta, me da la sensación de que siempre en los debates nos detenemos en estas cosas que nunca las resolvemos, ¿verdad? Coincido con el senador Oviedo Mato. Conocemos los problemas. Yo tampoco creo que la solución a los problemas sea el discurso que plantea acá el senador Richard, que genera prácticamente una división de clases en torno a la ley. La ley es igual para todos. O sea, yo no formo parte de esas 3.000 personas ni de esos 10%, pero tampoco creo que ellos sean los males de nuestro país. Entonces creo que es bastante injusto cuando se tiene ese discurso simplista. Ahora, sí coincido que el problema de este país es la corrupción. Y es ahí donde debemos de enfocarnos para solucionar todos esos males. Si hay mala distribución de tierra es porque las personas que están administrando son corruptas. Si la justicia no es independiente es porque los que están al frente, los órganos jurisdiccionales... Se llama la justicia. El foco está sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo siempre digo, ¿y el Judicial? No, ¿Y el Poder Judicial? Y la justicia tiene que trabajar en El una pacto de independencia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. ¿Para qué? Para justamente poder generar las soluciones a estos conflictos en torno a la corrupción. O sea, sabemos que hay problemas de salud, falta de seguridad, problemas de empleo. O sea, venimos a repetir el discurso que hace el senador, es un discurso que venimos escuchando hace tiempo, y cuando yo fui a un gobierno tampoco planteaba una solución a esa situación. Entonces, acá tenemos que ser realistas, y si vos me preguntás a mí, a lo mejor todos tenemos un poco de razón, pero donde debemos de enfocar es a combatir la corrupción. Es ahí donde debemos de enfocar. Y lo del senador Zavala también tiene mucho de cierto. La atención ciudadana muchas veces está
en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y es como dejamos de lado lo que ocurre dentro del órgano jurisdiccional que es el Poder Judicial. Y es ahí donde a mí me gustaría enfocar. Yo creo que tenemos que trabajar y darle una independencia al Poder Judicial, y no solamente porque hay un error cuando se dice, yo no sé si porque seguramente cae bien, el poder político es el que influye en el Poder Judicial. Yo te puedo asegurar que estoy ahí hace 5 años y estuve antes. A lo mejor el poder político es el que menos influye. Hay otro poder, el poder mediático, el poder de los gremios. O sea, tenemos que buscar una independencia para combatir esa corrupción. Entonces, yo creo que por ahí pasa mucho de la solución. Tengo que hacer la pausa, Pipo. Después, no hay nomás tiempo. Es que Lita le dijiste por su nivel. Sí, pues le digo, sí, pues también, sí, yo creo que fue una Esquelita. Él tiene mayor capacidad para hacer una cosa como la que hizo. Después vamos a hablar de eso. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Yo creo que debemos hablar del tema judicial realmente. Perdón, sí, que estoy buscando mi... Voy a tener primero. Bueno, atención, Shell baja sus precios y te ofrece sus mejores naftas con descuentos de hasta 500 guaraníes. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o la mejor de todas, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. Acordate, en las estaciones de servicios, Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en naftas. Para en una Shell y llena el tanque de la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aire split, congeladores, parlantes y mucho más. Lavarropas Midea, 8 kilos, carga superior. Ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Carao Cruz. ¿Vieron cómo pasa el tiempo? ¿Media hora más ya tenemos? ¿Media hora más ya? ¿Se dieron cuenta? Pero vamos a ordenar, para acá. Sí, no, pues está... Hay como una tendencia hacia el oviedismo, parece. Ya empezamos siempre por acá. No, pues siempre, sí, pues, siempre él nomás. Bueno, ¿Cómo es oviedista? No, yo soy parte querida. Por eso parece que va hacia allá. Hacia la vamos derecha. a hacer un Empezar por vamos a empezar por Derli, que menos habló, después Hugo, después Fidel. Y último el oviedismo ahora. Bueno. A ver. Los últimos serán los primeros. Derli, atendés algo que a mí me preocupa. Creo que vos dijiste, ¿verdad? Terminan las elecciones independientes de quién gana el 30 de abril, tenemos que trabajar juntos. A mí me preocupa el nivel de violencia que hay en los discursos. No sé si eso así nomás luego es. Y si van a estar dadas las condiciones para el 1 de mayo, el día siguiente, separemos un poco, ya está definido, ya habló el soberano, ya habló el pueblo, y miremos un poco ya para adelante. Hay demasiadas cosas que tenemos que enfocarnos a trabajar y dejar un poco de lado ese discurso del odio, de utilizar las instituciones para perseguir adversarios políticos, ¿verdad? Concentrémonos en solucionar los problemas de la gente, ¿verdad? Hay mucha crispación en el ambiente, y la verdad que nosotros también, con Oscar, que venimos de unas internas duras del Partido Colorado, muy similares a las que se tuvieron en el año 1997, que terminó con sangre en el marzo paraguayo. Las elecciones fueron 7 de septiembre del 97, pero terminó en el marzo paraguayo con la matanza de los jóvenes y la muerte del vicepresidente. Entonces, yo veo también que hay mucha violencia política, mucha violencia verbal por parte principalmente del candidato de la Concertación y su equipo, que ante la falta de propuestas concretas siempre dice la lucha contra la mafia y otros epítetos que siempre repetitivos. Me parece también que se hicieron grandes pactos en la transición democrática, como el pacto de gobernabilidad, que siempre hablamos que fue una repartija de cargos entre todos los sectores políticos representados en el Parlamento en ese momento, y que tal vez hoy es el causante de los males que tenemos en la justicia. Porque si nosotros decimos que los partidos políticos con representación parlamentaria no tienen influencia en el nombramiento, pero coincido también con Oscar que luego del nombramiento la clase política es la que menos interfiere en la justicia, ¿verdad? Están los poderes fácticos, el poder mediático, el poder económico. Yo creo que un juez, un fiscal, un ministro de corte le tiene más miedo al poder mediático que a la llamada de un senador o de un diputado o de un ministro. Entonces, que esos pactos que se hagan sean pactos de Estado, como por ejemplo el pacto que hizo de la reforma fiscal del año 2004, que permitió que el Estado paraguayo, que venía recaudando 800 millones de dólares al año, pase a recaudar 4.000 millones de dólares. Lo que era el presidente Nicanor, estaba el señor Pedro Fadul,
no me acuerdo quién fue por el partido, creo que el señor Yoyito Franco y otros referentes, y ese pacto realmente fue beneficioso a la larga para el país. Y tenemos que repetir ese tipo de actitudes una vez instaurado el nuevo Parlamento el 1 de julio con el nuevo presidente de la República, porque la emboriajú, la falta de educación, la andaipor y la pojá, la verdad que va a afectar entero. Ese es un mal que alguien ya lo dijo hoy en esta mesa, estos males endémicos, que realmente también yo eso siempre defiendo, que siempre quieren atribuir todo al Partido Colorado. Esos males endémicos tenemos que enfrentarle con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, en el marco del respeto, del disenso, de la discusión. Y por eso me gusta mucho este debate, porque todos quienes hablaron tienen también su preocupación y sus legítimas aspiraciones y proyectos muy interesantes para mejorar la calidad de vida del pueblo paraguayo. Nosotros también en el tema de Itaipú, por ejemplo, se logró un acuerdo muy beneficioso para el país en el 2006, fue logrado también en el 2008 con el presidente Lugo, y así también hoy Itaipú debe ser una causa nacional que hay que negociar con patriotismo, con honestidad, y que lo que es el precio justo de nuestra energía lo tenemos que bajar. Tenemos que aumentar la tarifa social de la ANDE, que es la creación de un gobierno colorado también. No puede ser, hay sectores de la población que pueden pagar. Por eso yo creo que es una falacia, una mentira y un populismo barato lo que dice Efraín, de que prácticamente ya no se va a pagar por la energía. Hay sectores que pueden pagar, pero la Emboriajupe, clase media para abajo, ya a asegurar la energía por sobre todas las cosas, no por unos cuantos técnicos que dicen que no se puede bajar. Acá lo que importa es la decisión política del futuro presidente de la República, que sean esas decisiones ajustadas a la ley y que vayan en beneficio de la ciudadanía. Hugo, no sé si hay un tema pendiente, pero yo quería entrar en el tema de la justicia, ¿verdad? Porque ¿hay algún proyecto de parte de usted, alguna idea del grupo que vos representás, que es el Frente Guazú, de cómo se tiene que encarar la transformación de la justicia? Desde la elección hasta la selección y compañía de todos los jueces. Te voy a mentir que si yo te digo que esta es la fórmula. Pero sí hay que empezar de una cosa. Y ahí sí le doy la responsabilidad al poder político, porque yo estoy de acuerdo en que hay muchos factores que hoy día influyen más en un fiscal o en un juez o jueza. No solamente los senadores o diputados, como se suele decir. Yo le llamo a un senador, a un juez o jueza, no sé si me va a hacer caso, por ejemplo. El poder mediático, eso es poderoso. Poderoso. Entonces, creo que el poder político tiene que ser implacable con la impunidad de los jueces, de los fiscales, si es que realmente queremos cambiar el poder judicial. Ese es un pacto que hay que hacer, senador, o si usted es senador, señor Ovidio Mato. No hay ninguna posibilidad. Si el poder político no marca esa pauta, no hay forma de cambiar el poder judicial. Vos podés cambiar de modelito, de estructura, qué sé yo, pero si la corrupción, la impunidad dentro mismo del Poder Judicial, atiendan bien lo que digo, la impunidad dentro mismo de la corrupción del Poder Judicial, no hay manera de enfrentar si no hay un gran acuerdo político para enfrentar todo esto. El Poder Judicial está absolutamente en descomposición. Y hay un mal en los políticos, en todos nosotros, es lo que voy a decir. También en la prensa, también en la jerarquía de las iglesias y también de la Iglesia Católica, lo que voy a decir. Se traslada al Poder Judicial es la falta de una visión ética e intelectual del problema del país. Por eso me da mucha expectativa la elección de Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado. ¿Por qué? Él es un tendente a la de Pipe. Tiene una visión intelectual del país. Que ahora tiene un gran desafío. Sí, claro, sí, mucho. El tema del sindicato de ministerios públicos, donde tiene mucho desafío, pero lo que quiero decir, ni han estado y no hoy, me incluyo, entonces es muy difícil tener una visión
del problema político nacional, el problema del Poder Judicial, el problema de la Fiscalía, de la política paraguaya, yo creo que vamos a superar cuando recuperemos una visión ética y una visión intelectual sobre un proyecto nacional. Y ahí eso es lo que nos falta. En la época, discúlpame que me extienda un poquito, yo siempre solo decía eso. Ustedes se van a acordar, en la época de la dictadura, increíble, opositora a la dictadura, había gente brillante, intelectualmente. Voy a empezar por la jerarquía de la Iglesia Católica. Ismael Rolón era un tipo brillante. ¿Sí? Sí, Elvio Romero, José Asunción Flores, Augusto Roa Bastos. En el Partido Colorado, fascistas como ellos solos, pero eran intelectuales. Fascistas como ellos solos. No lo estoy reivindicando, estoy haciendo una caracterización. González Alsina, el propio Edgar Leifran, ¿verdad? Había un debate con una visión intelectual del problema. Nosotros hemos caído en la mediocridad. A ver, no, para cerrar, ahí también, porque Costuma también habló poco. A propósito de que le toca a él, porque es abogado, el tema del Poder Judicial que dice Hugo Richard, la descomposición del Poder Judicial. Pues espera un poco. 6 ministros de Corte renovamos, ahora, reciente, en menos de 5 años. Ahora vamos a renovar el 7º, ¿verdad? Que está en pleno debate de definición. Entonces también hay una... ¿Quién tiene la culpa? Quiere decir que nuestra renovación de todo este proceso de selección del Consejo de la Magistratura da ya por ahí. O sea, ¿o dónde está el problema? No, el problema es que en muchos casos los ministros de Corte están más ocupados en la cuestión administrativa que en la aplicación de las normas. Y terminan haciendo sus relatores la sentencia. Es una realidad y los abogados sabemos. Los ministros están enfocados en su jurisdicción, en su circunscripción, con todos los problemas que tienen y todas esas cuestiones inconstitucionales, lo que llega a la Corte está a mano de los relatores. Entonces vos realmente tenés que trabajar en una reforma del Poder Judicial en sí. Y yo decía, cierto, toda elección puede ser política al inicio, pero tenemos que tener la virtud de que el juez, el fiscal, se independice. Por eso es que nosotros, si queremos buscar la independencia del Poder Judicial, tenemos que comenzar a hablar sin temor de la inamovilidad. Y tenemos que comenzar a generar y a fomentar la carrera judicial. ¿Cómo tenés que vos designar a los camaristas y a los ministros de Corte? Vos tenés que comenzar a designarlos y tomar los exámenes de acuerdo a su sentencia. Porque el papel aguanta cualquier cosa. El papel es una cuestión muy subjetiva. El finado fiscal Pecci no pasó el examen, pero él durante su gestión demostró honorabilidad, demostró trabajo. Entonces, ¿qué vos le llamás a sentar, a rendir a lo que te hace alguien ahí? En todo caso, el que pasa es un gran memorista, ¿verdad? Pero no significa que sea idóneo para el cargo. Por eso yo defiendo y digo, queremos designar a un camarista, veamos sus sentencias durante los 5 años, cuántas fueron revocadas, cuántas fueron anuladas, cuántas fueron confirmadas. Y a partir de ahí vos vas a poder tener una visión del carácter. Pero ¿quién veamos? ¿Quiénes van a hacer lo que van a ver? No importa, vos tenés el Consejo de la Magistratura, pero tenés que comenzar a hacer otro análisis que es el examen. ¿Cuál es el análisis? Pues a mí me va a analizar retamoso, si vos sos juez, estoy cagado. Si vos sos juez, ¿qué es lo que a mí me tiene que interesar? Me tiene que interesar cómo vos te desenvolviste estos 5 años. Y yo cómo voy a observar cómo vos te desenvolviste estos 5 años, tu sentencia. Ese tiene que ser tu examen. Y para llegar a camarista, tiene que tener una carrera judicial. Entonces, a partir de camarista para arriba, tiene que salir de la propia institución, conocen su realidad y aparte vos podés examinarlos a esa persona, cómo se desenvolvió cuando era juez. Yo estoy contento con lo de Emiliano. Y yo decía cuando me preguntaban, ojalá sea un camarista o una persona de la institución. ¿Por qué? Porque viene con una problemática, un conocimiento de lo que se necesita cambiar. Y si vos hoy me decís, ¿qué tenemos que trabajar? Y tenemos que trabajar en una reforma del modelo para darle independencia, para darle estabilidad, porque si no logramos eso, un país sin seguridad jurídica es un país que nunca va a ser serio y nunca va a avanzar. A ver, Ovidio Mato, este es un tema sensible para vos, perdón que toque este tema. Se habla de la influencia del poder político en el poder judicial. Vos saliste del Senado por un escándalo vinculado con eso. ¿Cómo vos respondés? Sé que fuiste sobreseído, lo aclaraste desde el inicio. Te sobreseyeron por la falta de elementos y pruebas al respecto. Pero eso quedó instalado, vos sabés eso. Claro, hay un estigma que yo voy a llevar y mi familia y mi partido durante toda la vida. Eso no borra a nadie. Un audio de 8 segundos que nunca existió.
Eso se peritó incluso en Canadá. En Canadá yo mandé peritar por una empresa. Cortado, pegado. Esa fiscala va al Poder Judicial, al juicio oral. Me tuvieron 3 años como un paria. Tenía que afirmar cada mes mi comparecencia, como si fuera un asesino, un paria dentro de mi país. 3 años de seguido. Llegamos al juicio oral, se sienta la fiscala que me denunció y dice que ella su celular metía en un congelador que tenía en su despacho porque se sobrecalentaba su celular y salía casi humo. Entonces metía en un congelador, cerraba el congelador, cuando se enfriaba sacaba del congelador, volvía a prender y así tuvo para no perder todo. Y le miraron los miembros del tribunal de sentencia y le dijo, está muy bien, pero ¿dónde está el celular? Porque el celular del senador Oviedo se peritó y no se encontró nada. ¿Dónde está su celular que se le pidió 2 veces por oficio? Para que vean cómo funciona la justicia. Selectiva la fiscalía. En ese entonces, yo confío ciegamente en este señor que asumió ahora. Selectiva la fiscalía en ese momento. 2 veces le pidieron el celular, nunca apareció. ¿Saben qué dijo? Que ella dice, ¿para qué si no funcionaba más? Dice, le di a mi hijo para que use de juguete, dice. Pero lo que yo estoy diciendo está en TV judicial, no es que yo estoy inventando. Y se miraron los 3 miembros del tribunal y decían, ¿cuándo está roba? Y entonces le dice, bueno, ¿quién le envió a usted el audio? No. Oviedo Mato no me envió el audio, sí, él no tenía ni WhatsApp, dice. Y yo me fui 2 veces afuera. Y 3 años me estuvieron deambulando por el Poder Judicial, más todo el escarnio que pasé, más toda la humillación que pasé, y perdió la banca al partido UNACE, que hoy está usurpada por un liberal. Entonces, gente, claro que la justicia tiene que renovarse, pero yo fui absuelto en ambas instancias. El tribunal de sentencia por unanimidad, la Cámara nuevamente confirmó. Yo no sé por qué le faltó recurrir a la Corte nomás ya a esos fiscales que tomaron el caso. Pero yo veo que esos fiscales, algunos fiscales, por ejemplo, hay senadores, vuelvo a repetir, tienen audios, cheques, compras, esto. Están pidiendo sobrecimiento provisional para él. Pero lo tuyo fue un juicio mediático, no fue un juicio, vamos a ser realistas, ¿te sentenció la prensa o? Claro, hay de los vencidos. Ganó Marito el 17 de diciembre y se nos vino la noche. Entonces, entregaba mi cabeza en una bandeja. ¿Vos sabés lo que era tenerme a mí estos 5 años ahí en el Senado, controlándole todo su gasto a este gobierno? Claro que no me querían. Entregaba mi cabeza en una bandeja. Y por eso no le pasé la mano a Oscar Tuma hace rato. Porque yo estoy dolido con él. Porque la fiscala dijo en el juicio oral que él fue el que le entregó a ABC. Dijo la fiscala, está en su declaración, dijo que él fue el que le entregó el audio. Y él me dijo a mí en el jurado de enjuiciamiento, cuando se iba a elegir la presidencia, porque yo no le voté. Si quieren le voy a contar por qué no le voté y todo, porque yo siempre hablo con la verdad. Yo me iba para votar por él. Me pidió el finado Oscar González Dar, porque tenía Oscar González Dar una amistad con él. Y me llamó y me pidió, me dijo, votana por Oscar para ser presidente, o ya tenés candidato. No, le dije, voy a votar por Oscar Tuma. De ir al jurado, me llama una persona, Arnaldo Franco, me pasa con un ministro del Ejecutivo, me dice, el señor presidente quiere que se vote por Criscovich, no por Oscar Tuma. Y le digo, yo, escuchame una cosa, ministro, yo no soy lo de tu partido, yo soy alguna C, yo no soy Partido Colorado. El único que a mí me puede llamar y decir desactivar tu voto es Oscar González Dar, porque yo soy un hombre de palabra. Y yo le di mi palabra a Oscar González Dar de que voy a votar por Oscar Tuma. Entonces, si me llama Oscar y me desactiva, no hay problema, porque pues llamar a vos nomás, no, le dije. Yo voy a votar por Oscar Tuma. A los 5 minutos ya me llama el finado González y me dice, no, es votante, es votante Criscovich. Entro en la sesión, voto por Criscovich, le faltó un voto a Tuma y Tuma se enojó conmigo. Él ahí frente a todos los miembros me dijo, vos mañana yo no vas a ser más senador porque va a salir un audio tuyo en ABC, me dijo. Frente a todos me dijo. Y entonces yo confirmé en el juicio que él fue el que entregó. Por eso estoy molesto con él, porque le hizo daño a mi familia con eso que hizo. Le hizo daño a mi partido. Yo aguanto, no hay problema, yo soy político. Pero yo no hice, jamás hice eso. Y demostré en el juicio, porque nunca apareció la grabación, porque nunca existió. A ver, Tuma, aludido, vos fuiste, ¿qué responder a eso que dice Oviedo Mato? Y gran parte de la historia es cierta, pero que yo le dije el audio a veces no, porque el audio yo no tenía, el audio a mí me hicieron escuchar. Un miembro del, no voy a dar nombre tampoco, pero lo puedo dar, un miembro del jurado de enjuiciamiento del que tenía, un miembro que después fue ministro
del gobierno posterior ahora de Mario Audo, él fue el que me entregó el audio a mí, él fue el que viralizó, no sé por qué el senador y la fiscal, es más, yo con la fiscal nunca ni le conocí, o sea, pero está bien, si él cree eso, es problema, pero yo te cuento cómo fue. Miembro del jurado, ministro de Audo, PETA, no hay otro. Yo te vuelvo a repetir, o sea, yo ni tenía conocimiento, ministro del gobierno, ministro de la Corte. No tenía conocimiento, por eso yo ni le conocía a la fiscal ni tenía conocimiento del audio, pero sí yo sabía que existía el audio porque esa persona me dijo de que existía el audio y él fue la persona que me hizo escuchar el audio. Es más, nunca tuve el audio. Porque Nunca si fue audio, nunca fue audio. Bueno, porque audio es cuando se pasa de un teléfono a otro. Y yo tenía un Nokia 1100 y Tigo informó que el SIM card de ese número que la fiscal denunció nunca salió de ese Nokia 1100 y que un Nokia 1100 no resiste la capacidad ni no tiene la parte técnica para enviar WhatsApp. Por eso esta mujer vuelve a cambiar después su versión, dice, no, él no me envió, dice. Pero sí le nombró a Tuma de que él fue, en el juicio está, yo no puedo mentir, está en el expediente, está en la declaración, ella dice, Tuma el que tenía, él el que le dio a la gente ABC, dice. Ella dijo, o sea, yo no voy a discutir. Es una cuestión que si yo no tengo problema de decirlo, porque audio tengo, si es por cuestiones de que te dicen o lo que sea, yo ni la conocía la y fue selectivo. Yo te iba a decir que fue una racia selectiva y te voy a demostrar. Había audio de Tuma también, hablando de un juicio con Fernández Lima. Él continuó en el cargo, nadie le imputó a él. Había un audio de Adolfo Ferreiro también, donde le llamaba a Fernández Lima y le preguntaba qué tal estaba, si se podía para hablar con el juez que manejaba el tema de Chino García, o no recuerdan. Y él terminó su mandato como senador y nadie le imputó. Había muchos audios de los miembros. Y resulta que es peor hablable, ese juez, una cosa así parece que dijo. Él dijo Adolfo. Entonces, pero ese sí era un audio de transmisión entre teléfono y teléfono. Porque le pusieron un sistema a Fernández Lima para grabarle todo. Pero el mío no, el mío nunca existió, no, era una comunicación telefónica. Esa mujer vino, me grabó en mi oficina, vino a pedirme para destituirlo en la fiscal y yo le dije que no. Ella me grabó y después cortó, pegó. Yo te voy a mostrar cómo se puede, una conversación simple, yo te voy a armar y te voy a hacer decir lo que yo quiero que vos digas. Nos toca hacer una pausa cortita, ya venimos. En Shell cargas la mejor calidad en naftas al precio más bajo, ahora con descuentos de hasta 500 guaraníes por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o Shell V-Power a un descuento insuperable. Shell te trae este super descuento en todas sus naftas. Acordate, en las estaciones de servicio Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en nafta. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Este para vos, senador, un celular nuevo. Llegamos a Bristol, la super oferta de celulares smartwatch, precio increíble con las cuotas más bajas y además sin entrega inicial. Celular Samsung A23, 18 cuotas de 219.000, ahora 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver si cambia el 1100. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 y 49, 29 grados la temperatura. Fidel él está muy callado. Tema judicial. Estaba muy callado. No, el tema, ¿te das cuenta cómo el tema de la justicia, verdad? Sí, totalmente. Como, ahí también pasa mucho nuestros dramas, ¿verdad? Ahí yo siempre dije, ¿verdad? Y esto, concuerdo con muchas cosas que se dijeron acá, ¿verdad? Pero el foco siempre está, ¿verdad?, en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Y tiene muchos pendientes, muchísimos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, y recién estábamos hablando del tema del pacto de gobernabilidad, yo no estoy de acuerdo con el tema del cuoteo político, ¿verdad? Yo creo que la responsabilidad en todas las particiones, en todos los estamentos públicos, la tiene que tener el administrador de turno, ¿verdad? Por más que uno quiera ser democrático y, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que el tema del Poder Judicial es una muestra de esto, quieras o no, ¿verdad? Tenemos que volver a revisar todo el sistema, cómo funciona, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura, ¿verdad? La manera en que llegan, ¿verdad? Las ternas, esto tiene que ser revisado sí o sí, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Ya no basta más una simple denuncia, tiene que formularse una acusación y tiene que armarse un expediente. Yo creo que eso es válido y tenemos que seguir mejorando eso porque existe permanente,
presión de parte de los poderes políticos, eso es una realidad, no se puede negar. Y yo creo que acá, si nosotros hablamos de un pacto de gobernabilidad, tendríamos que hacer algo similar a lo que se hizo en el 2005 con Nicanor, sí. Revisar todo el tema tributario, revisar nuevamente el tema judicial. Tenemos que ver eso con mucha atención. ¿Cómo les costó eso a ustedes, entre paréntesis? Y ahí sale el término plata querida, cuando en realidad lo que hicimos es ordenar la casa y el país comenzó a despegarse económicamente. Por eso no hay que tener miedo a veces. No hay que tener miedo, el tiempo te va a juzgar. De que se hace bien, hay que acompañar independiente de quién esté. Ver el tema de catastro y registro público, dar tranquilidad a la gente, solucionar el tema de las necesidades sociales que existen, ver el tema de las cajas de jubilaciones. Hay muchas injusticias, hay gente que con 10 años de aporte se recibe con el 100%, hay gente que labura una vida. Tenemos que ver un poco el tema de los cuentapropistas, Jorge, porque, a ver, la caja de jubilación funciona para aquellos que están en relación de dependencia, obrero patronal, IPS, o aquellos que están en la función pública, pero nosotros, los cuentapropistas, ¿quién te garantiza que vas a ser exitoso toda la vida? Entonces tenemos que comenzar a revisar eso. Tenemos que comenzar un pacto de gobernabilidad basado en puntos estructurales. A nosotros, yo siempre digo, se nos vienen prendiendo todas las luces del tablero indicador y no estamos haciendo nada. Tenemos que hacer última pausa, la última, Cintia, ¿sí? Ya venimos enseguida. ¿Tipo los vinos dónde Por son? supuesto, hoy tomamos el Casillero del Diablo Davis Collection de Concha y Toro, reserva especial 2020. Por supuesto, de Ramírez Díaz de Espada, como siempre, aquí tienen, pueden conseguirlo en supermercados, despensas, no sé cómo llaman, tiendas, hasta conveniencia y compañía. Casillero del Diablo, Davis Collection. A le gustó a todos, tomamos todo, salvo oído más. Dale, ¿y los bocaditos? Los bocaditos de Don Julián, acá en... la calle. Bueno, acá de Bruno Bullari, los mejores bocaditos de Asunción, como siempre, y la vajilla de Casa Mingo. Perfecto. 1 minuto tenemos cada uno. Empiezo por Oviedo Mato, acá mi ídolo Oviedo Mato. Perdón, Oscar, tu mano, dije nomás. ¿Quién gana el 30 de abril? La presidencial. ¿Cuántos minutos más? 1 minuto. Bueno, déjame voy a saludarle a la gente de Misiones, a la gente de Ñembucú, a la gente de Lomitería Yaumina, a la gente del Parador de Villa Florida y la gente con quien estuve esta mañana en Santa Ana, compañía Aveiro, acá en Central. Yo no paro, todos los días reuniones, en la persona de Seferino Fernández. Bueno, yo te voy a decir algo. Hoy me di cuenta de que hay uno que ya se quedó solo, Efraín. Richard dijo, no, nosotros vamos a pedir lista 40 para el Senado. Entonces, ya Efraín. Y Fidel Zavala dijo, yo voy a salir a trabajar por mi lista 8 para el Senado. Lo que me doy cuenta es que Efraín se está quedando solo. Y el otro candidato, sabemos quién es, que es como esos autos de rally. Él quiere auspiciante, no, él no quiere ganar la carrera, él quiere auspiciante, no. Pero bueno, y entonces yo le digo a la gente, Jape Botana, Jorge Gómez Otaño, lista 7 partidos, una C, médico cirujano, 41 años de experiencia. Ya me dan la oportunidad otro vez, si quieren el cambio. Y opinar y ver, lo que sí veo es una encuesta ya que da muy alejado a un candidato del otro. Y ahora escucho a los aliados de él diciendo, no, nosotros vamos a trabajar por nuestra candidatura. Porque, lógico, le interesa la medida de la acción. Entonces Efraín se está quedando solo. Y ahí Santi tiene mucha ventaja. Ahora, para terminar, Jorge, yo vuelvo a insistir. Toda la problemática se va a solucionar cuando tomemos en serio el presupuesto. Porque si el presupuesto manejamos austeramente, vamos a tener para pagar sueldo, más sueldo, aumentar sueldo a los maestros, a los jueces, a los policías, a las enfermeras. A todos los paraguayos podemos tenerle bien, pero tenemos que cuidar el presupuesto, pues en el presupuesto está el despilfarro. Si eso hacemos, vamos a lograr ese bien social que dice Richard, con quien yo estoy de acuerdo con él, porque yo recorro el interior y yo veo la necesidad. Llego a correr la mitad de ustedes. Ya no tengo más tiempo. Lista 7-1. Y le pido a todos los colorados liberales, Frente Guazú y Partido que no le gusta a sus candidatos, para apoyar lista 7 partidos, una C lo mitad. Lista 7 partidos, una C, Lino, Hora y Jujave. ¿El profe Batata cómo está? El profe Batata, diputado por Central. Él eligió el mejor número. Lista 7, opción 7 de Central. Ya está. A ver, Fidel, el 30, ¿quién gana el 30 de abril?
Jorge, que gane el mejor. Efectivamente, no, en serio. Sí, está bien. Aquel que vaya a defender, ¿verdad?, un modelo económico, un sistema republicano, un Estado de Derecho, un modelo de vida, de familia, de cultura. ¿Verdad? Yo creo que las familias paraguayas tienen que mirar. Efectivamente, los candidatos tienen que salir a convencer. Yo siempre digo, insisto y refrito esto, ¿verdad? Si nosotros queremos tener políticas públicas de calidad, ¿verdad?, tenemos que buscar gente que detrás tengan un testimonio de vida, que efectivamente estén preocupados. Hoy tenemos la oportunidad con el desbloqueo de las listas sábanas, ¿verdad? Podemos cruzar. Entonces creo que, como yo siempre digo, ¿verdad?, esto no es un régimen, o sea, una democracia, ¿verdad?, que se basa en un sistema, en un sistema presidencialista, ¿verdad? Yo creo que es parlamentarista y necesitamos tener, ¿verdad?, parlamentaristas serios con un testimonio de vida detrás, ¿verdad? Nosotros, como yo dije, estamos trabajando, las coyunturas se dan de alianza, se dan para cada departamento, ¿verdad? Yo creo que la conducción dio esa libertad y nosotros estamos trabajando, lista 8, ¿verdad?, opción 2, ¿verdad? Y por Asunción nos gustaría que nos acompañen también. Tenemos gente valiosa como Rocío Vallejo, como Tati Jiménez, ¿verdad?, y otros candidatos presentes. Perfecto. Derlis. Lo dijo Jorge Oviedo Mato, gana lejos Santiago Peña, el candidato más preparado, capaz, ya probado en la gestión pública, con conocimiento, ya que estuvo en el extranjero, en organismos multinacionales, al frente de Hacienda, un trabajo impecable. Hoy un gran líder político, encabeza las preferencias hace más de 2 años y hoy el Partido Colorado está muy fuerte en varios departamentos, Itapúa, Misiones, Ñembucú, Canindeyú, ganamos en San Pedro, ganamos en Concepción, ganamos en Capital y en el departamento central y en el Alto Paraná, Payo está segundo y no Efraín. Por eso, haciendo buenas tareas, el Partido Colorado con nuestro candidato presidencial, Santi Peña, es el próximo presidente. ¿Y por vos cómo votan? Lista 1, opción 5, el más joven entre los 10 primeros candidatos al Senado. Hugo Richard. El mejor proyecto político presidencial que hay es el de Euclides Acevedo y Jorge Key. El mejor proyecto político presidencial. Si queremos un cambio de modelo económico, yo no diría pacto político, pero son una baila ya de gente, pero sí un gran acuerdo político de Colorado, no la cúpula colorada, de liberales, pero no la cúpula liberal. Ese es el proyecto que nosotros defendemos con el tema del proyecto de Euclides y Key. Por un lado eso. Segundo, yo decía la lista 40, de todos los proyectos políticos que hay, la lista 40 es el único diferente realmente. Nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, de los campesinos, de los estudiantes, de las mujeres, de los profesionales, de los indígenas. Esa es la lista 40. A ver, opción... Ese es el capital de la lista 40. Voten lista 40, opción 3. ¿3? 3. Bueno, Oscar Tuma. Gana Santi. Las elecciones están polarizadas hace meses y hoy creo que indiscutiblemente a 32, no sé cuántos 42 días, la ventaja de Santiago se va alargando. Creo que la percepción de la ciudadanía, no solamente la percepción de los afiliados al Partido Colorado, sino la percepción de la ciudadanía en general es que él es la persona indicada para conducir el país. Así que estoy seguro de que él va a ser el próximo ¿Lista presidente. 1 vos? Opción 29. Opción 29. Bueno, a mí muchísimas me gracias. preguntaste mi opción. Te pregunté lo ¿Por qué Jorge, vas a votar? ¿Por qué? De batata me preguntaste. Lista 7, opción 1. Opción, y por eso yo te dije. Jorge, ¿por qué vas a votar? Bueno, gracias por acompañarnos. No, ¿por quién voy a votar? Yo voy a votar por Santi Peña. Voy a votar por Santi Peña. Para diputado capital voy a votar por Rocío Vallejo. Y para el Senado tengo una duda todavía. La opción 3. La opción 3. Tengo la duda todavía. Acá hay 5, va a quedar mal con los 5. Tengo una duda. Bueno, gracias por acompañarnos. Chao, chao.